¿vale? Bienvenidos a todos en un nuevo programa de Charla con la Historia. En el día de hoy, especial Borbones, después del gran éxito de los Austria, tenemos por primero decir a mi compañero Alejandro Vasco, ya un habitual aquí de comentarista, de compañero mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, ya varias semanas llevo aquí, me lo paso muy bien con mis secciones y con las de los compañeros. La que leíste la última vez, ¿eh? La última vez estuvo bastante gracioso la alineación de fútbol de los Austria, la verdad. Sí. Y esperamos Original. que este programa de Borbones sea más y mejor. Y por otro lado, nuestra nueva colaboradora, Rebeca Ortega, bienvenida. Buenas, Alberto. Encantada de que me habéis llamado para hacer una sección aquí y espero que todo vaya como lo hemos planteado. Vale, perfecto. También tenemos al vicedecano de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado por Historia, a don Alejandro Fiasco. Hola Alberto, buenas tardes a todos. Encantado de estar en este programa para apoyaros en un poco de información que os haga falta. Aquí estaré en videollamada para lo que necesitéis. Vamos a empezar con el programa de hoy. Pero antes de empezar con tu sección, bueno, primero, dando paso a las secciones, ¿qué nos traes tú, por ejemplo, Rebeca? Pues yo traigo un tier list de los Borbones, o sea, clasificarlos según cómo han reinado y pues lo que han hecho o no han hecho. Vale, ahora nos cuenta un poco más. Vale. ¿Y tú, Alejandro, qué nos traes? Yo tengo un par de secciones que os van a gustar, pero son sorpresa. Ahora mismo Por no eso, voy a pues, tenemos decir, preparada, ¿eh? no quiero hacer spoiler, pero se viene una charla con la historia. ¿Vale? Por así bueno, decirlo. Ahora sí, cuéntanos sobre ese tier list que nos has preparado. Pues están los divinidades, que son los top, pero luego por debajo están los semidioses que, bueno, puede llegar a Que no lo ser hicieron mal, top, lo hicieron pero bastante no llegan a ser tan top. Y pues los mortales que, bueno, ni fu ni fa, Vale. reyes Normalito. normalito, exacto. Y luego los borderline que, bueno, Sí. a Que lo no hicieron mejor- mal, lo hicieron a lamentable, lo mejor pero bueno, casi la se pueden lían, salvar. pero no la lían del todo. En Se fin. salvan un poco. Luego un IQ, pues Bueno, IQ. lamentablemente un rey desastroso. Todos sabemos un poco ya que vamos a meter por ahí, ¿no? Creo Yo yo. imagino Sí. algún personaje por ahí, sí. Yo también. Sí, ya también os lo imagináis, ¿no? Y luego no sabe, no contesta, que, en fin, como nombre indica, pues no se sabe ni de su Han durado muy existencia poco. apenas. Siguen porque, ejerciendo claro, también puede ser, ¿no? sí, Que bueno, todavía no sabemos por dónde van a pero... salir. Sí. Pero bueno, luego lo analizamos un poco más en detalle. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Pero antes de nada, de empezar, ¿cómo llegaron los Borbones a España? Porque esto es muy importante, quizás. ¿no? Una gran pregunta, ¿eh? Nos quedamos por ahí en el último programa de los Austria. Y bueno, Alejandro, empezamos contigo si quieres a hablar sobre... Así es, los Borbones pueden llegar al trono español a partir de la Guerra de Sucesión. Efectivamente. Está, Muere Carlos II sin descendencia. Exactamente, muere Carlos II sin descendencia y se crea una batalla entre los Austrias con el archiduque Carlos, que quiere ser rey de España, y por parte de los Borbones está Felipe d'Anjou, que luego sabemos que será Felipe V. Felipe V. Bueno, más o menos ya puede imaginar, si después vienen los Borbones, que gana Felipe V, entre otras cosas porque el archiduque al final consigue ahí un poco el imperio alemán, y bueno, ya parece que sus aliados dicen, bueno, mejor quizá no, y bueno, ya hacen algunos tratados en los que, por ejemplo, perdemos mucha parte de Italia y tal, y bueno, vamos a empezar con Felipe V, como ha dicho perfectamente. Felipe V. ¿Dónde podemos meter a Felipe V de ese tier list que nos ha dicho Rebeca? A ver, Felipe V, yo diría que entra con ganas después de la victoria, obviamente. Entra con muchas ganas. Entra con muchas ganas, inclusive en el 1713 funda la RAE, ojo, Ojo la RAE. ni tan mal. ¿No está mal? Y Bueno, luego, en política exterior, por ejemplo, podemos decir que al principio se mantiene un poco de neutralidad, pero después Sí. ya cuando llega el Verón y al poder empiezan a hacer proyectos que no están mal. Intentan un poco conquistar Cerdeña y Sicilia, lo consiguen en un principio, pero no sale del todo bien, aunque la idea es admitir que no es tan mal, ¿no? No, sí, la no está idea mal. iba con intenciones buenas, pero luego nos pintan la cara en la guerra de la Cuádruple Alianza, donde Inglaterra, Francia, Austria y Holanda pues nos derrotan y nos quitan lo que No muy conseguimos, raro. nos lo quitaron. Bueno, un poco intentando recuperar esos territorios que han perdido, ¿no? En Italia, y efectivamente lo que consiguen un poco es que Alberoni se vaya y pues prácticamente nos quitan todo, ¿no? Intentan también conquistar un poco lo que es, bueno, reconquistar Gibraltar y Menorca tampoco sale esa vez. Y un poco más de política exterior, por ejemplo, el Tratado de Sevilla, donde pues Francia y Gran Bretaña
reconocen que es su hijo Carlos, que después veremos un poco más adelante, porque también aparece en la historia, pues que Carlos III, para que no vamos a mentir, y pues consigue un poco de derecho en esos territorios en Italia, que bueno, no sale mal, pero por lo menos conseguimos un poco. No está mal, ¿no? Sí, aunque más tarde también, referido a eso, firma el primer pacto de familia, apoyando a Polonia entrando en la guerra de sucesión de Polonia, perdón. Y a Carlos III, bueno, ayer el infante Carlos, todavía no era, es reconocido como rey de las dos Sicilias, así que por ahora Felipe V no le va ni tan mal. No está tan mal, ¿no? Bueno, política un poco interior, ¿no? Lo que respecta a Felipe V, empieza, como hemos dicho, con ganas. Hace bastantes reformas, diría yo, ¿Sí? Quiere ahí meter de todo, Un poco ambicioso, ¿no? Sí, sobre todo empezando por el ejército, Bueno, efectivamente, hace una reforma del ejército, también un poco de la flota, incluso de la hacienda. Pero sobre todo, si algo le gusta a un Borbón, aparte de la caza, es centralizar. Y unificar también. Y unificar. ¿Para ello qué hace? Intenta modernizar con un Estado moderno y bueno, se crea los decretos de nueva planta, ¿no? Cuéntanos un poco del Así decreto de es. nueva planta. Los decretos de nueva planta son un conjunto de leyes, diría yo, que sobre todo no favorecieron mucho a los reinos orientales como Cataluña, Aragón, donde Obviamente no. como no lo apoyaron en la guerra de privilegio, sucesión, pues luego dijo Felipe, aquí no Un me poco de ganas apoya. que tenía, ¿no? Quizá. Sí, la Un verdad poco que aprovechó ahí un poco porque después resentido. A Navarra o País Vasco, que sí le habían apoyado, no pasó, bueno, no hizo mucho con ellos. Inclusive le dio privilegio. Efectivamente, Ojo. los fueros que incluso hoy en día se debaten todavía mantienen. los fueros. También, por ejemplo, el castellano se establece como lengua administrativa, por así decirlo. También la aduana que había entre la corona de Aragón y Castilla, porque cabe mencionar que España se formase un poco gracias a un casamiento. Sí. Entonces, pues claro, mantenían y los austrias habían todavía mantenido esa separación un poco administrativa. Y bueno, pues aquí directamente los territorios de una planta, esa separación fuera. ¿Qué más decir? Por ejemplo, el sistema jurídico también pasa a ser el castellano. Y un poco más, por así decirlo, los impuestos insistentes en Aragón, pues también crea un poco de impuestos. Bueno, es que España estaba un poco mal, ¿no? ¿Y cuándo está bien? Y por ello Bueno, también... Esa es la duda. Y por ello también pues, las cortes perdieron su poder y... Efectivamente, las cortes de Aragón desaparecen y un poco pues las cortes de Castilla es las que prevalecen. Así es, Claro. en plan, al final son medidas centralizadas, en plan, para unificar el país, como por ejemplo, los alcaldes de los municipios también pierden mucho poder, con el objetivo de enaltecer la corona, como un Borbón, un buen Borbón siempre hubiera querido. Pero incluso, por ejemplo, hemos dicho los impuestos que se aumentan, pero también se crean aduanas, no interiores, pero sí exteriores, porque hacen un poco de medida, podemos decir un poco proteccionismo, un poco, bueno, más o menos, ¿no? Hacen impuestos del comercio interior y exterior. Y también Sí. un poco su política mercantilista, ¿no? El mercantilismo basado en medir la riqueza de un país en la cantidad de su oro. Sí, también, pues bueno, España tenía un poco América, pero bueno, el oro de América, la guerra de los Austrias que ya mencionamos, pues bueno, ya sabemos. Bueno, también reforma educativa, ¿no? Que siempre se dice Felipe V no fue tan buen rey y tal. Y por cierto, también tenemos que hablar ahora, no sé si quería hacerlo ahora o un poquito más adelante, De la Ahora ruina- hablaremos de cómo era. de cómo porque era, porque Felipe estamos V tiene diciendo tela. un poco- Estamos hablando Sí, un poco sí. de su reinado y tal, que bueno, todos sabemos que fue un poco apoyado por ministros, obviamente, antes de lo de Alberoni, porque al fin y al cabo los reyes, bueno, se vive muy bien, pero gobiernan poco. Vamos a soltarlo ya. Felipe V estaba loco. No hay mucha sospecha de que Estaba los loco. reyes estaban un Yo poco... estoy Tenía- con Alejandro, estaba muy loco, muy loco. Tenía trastorno bipolar, sufría de Vaya. alucinaciones. Un día se creyó que era una Una rana. rana, se hacía el muerto incluso. Se hacía el muerto. Una cosa de loco. De loco. Hoy en día dice, bueno, este tío está un poco mal. Pero bueno, como decíamos, Pero bueno. también hace cosas buenas que estamos un poco mencionando con la reforma Sí, educativa, sí. universitaria, ¿sí? Estaba rodeado de tíos que gobernaban por él, pero bueno, al menos los tíos pues no le eligió mal. No. Porque las hombre, reformas tenían buena intención. El decreto de nueva planta, las intenciones son buenas. Bueno, buenas no salieron... Medianamente buenas, ¿no? Sí, bueno. Vamos a dejarlo entre medio, porque a lo mejor renta, pero no renta. Claro, pero por ejemplo, estamos hablando educación. Educación universitaria se reforma a fondo. Con la creación de los colegios mayores, pues que eran administrados por el Estado. Podemos hablar, por ejemplo, del colegio de minería que se crea. No, pero por ejemplo, tú decías, Felipe V, yo creo que está un poco infravalorado incluso, ahora a la hora de hacer el tier list, porque al fin y al cabo llega a España en una situación económica debajo de pésima. Si quieres ponerle tú un calificativo,
una situación económica y financiera penosa. Sí, muy penosa. Sí que es verdad. Estoy contigo. Es que al fin y al cabo, dinero de América, la gente dirá, es que España en esa época, dinero de América, bueno, dinero de América de los austras, que no sabemos ni cómo se gastaba, porque es El espectacular. dinero de América ya había pasado a mejor vida y Felipe V es verdad que coge a España pues Claro. un poco mal. Y es verdad que está infravalorado porque en los años finales de su reino la hacienda estaba muy bien. Y Efectivamente, una vez. pocas veces vamos a ver la hacienda también, inclusive en la actualidad. Bueno, una vez que muere efectivamente, hay que decir que la inglesa se había multiplicado los ingresos y la economía había mejorado mucho también. También hay que decir que crea la Real Manufactura, que también no está mala idea. Y bueno, por cierto, que no se nos olvide que después nosotros somos uno de segundo de bachillerato, selectividad, la fecha. ¿Cuándo gobierna exactamente Felipe V en nuestro país? Pues Felipe V entra a reinar en el 1683. En 1714, más bien diría yo, ¿no? Es cuando nació. Claro, Nació, por cierto, en Versalles. opiniones, No. puede haber distintas opiniones. Sí, Entra en el 1714, estaba de coña, obviamente, con era a veces todavía tanto. con el fin de la guerra de Bueno, sucesión. incluso ahora que estamos diciendo de atento, no se me olvidó decir al principio. Siempre nos escucháis por Spotify y nuestros programas de podcast, pero, como hemos dicho al principio también, gran aumento, nueva colaboradora, tenemos también vídeo, bueno, estáis viendo este directo en YouTube, es decir, si nos queréis ver un poco las caras ahora mismo, como estamos, podéis ir ahí. No, pero bueno, como iba diciendo, Como la publicidad podéis es ver, importante. este podcast cumple con absolutamente todas las normas anti-COVID. Es verdad, también hay que decir, Así que, no es Fer- público en un principio, Así que, Fernando Simón, si quieres venir algún día a nuestro podcast está invitado. a hablar de Importante pandemia historia. histórica, Claro. porque las pandemias también son Bueno, históricas. después veremos un poco con Alfonso XIII, pasó también algo. Exactamente. Mm. Ahí está invitado cuando quiera. Bueno, prácticamente, como decimos, no está mal como gobierna. Bueno, no está mal cómo le gobiernan. Hemos dicho que Exactamente. se multiplica la hacienda, situación de lo que estaba, consigue un poco mejora, pero ¿dónde ponemos a este señor? ¿Tú dónde Pues- dirías, Rebeca? Yo diría que en un IQ iría por ahí, ¿no? Uno de Q, yo no estoy contigo, porque al fin y al cabo decimos, se multiplica la hacienda un poco, los ingresos por la hacienda, y la situación económica mejora. ¿Es verdad que estaba loco? Sí, pero al fin y al cabo yo pregunto, ¿qué rey no está loco? Pues claro, si empezamos a valorar qué reyes no están locos, pues quizás... Nos quedamos sin sin lista. lista. Acaba aquí el programa. Pues Yo lo pondría- si eso lo salvamos y lo ponemos entre los mortales, entre los Yo creo- normalitos, ¿eh? Mortales o semidioses, quizás a lo mejor un poco más de mortales, pero bueno, después podemos modificar, depende de cómo vayamos valorando el resto, ¿no? Yo diría por ahora, si hubiera reinado el todo, o sea, si no hubiera tenido tantos representantes y no estuviera loco, porque tampoco Hombre. se nos puede olvidar que estaba loco, que Claro. estaba más loco que Dios los no otros. podemos ponerlo. Que Y todos los mira reyes que hay están locos. locos, y mira que hay locos, ¿eh? Todos los reyes están locos. Pero Pero yo se creo va. que Felipe V estaba loquito también, ¿eh? Un poco. Muy loco. ¿Sí? Yo lo pondría en mortales, pero al tener tanta gente gobernando por él y Sí. no llevar parte del reinado, el mejor calificativo que yo le daría sería borderline. Borderline, yo lo pondría mortal. Yo por ahora borderline. Yo lo pondría mortal. Bueno, Y yo en mortal también. vamos a ponerlo de Vamos a momento poner en mortales mortal. porque esto es un podcast democrático y yo os respeto. Yo a ti no. Pero bueno, vamos a seguir porque efectivamente Felipe V tuvo descendencia en un principio. Menos mal. ¿Qué es? Luis I, ¿no? Creo que era o venía ahora. Sí, sí, Luis I, pero vaya, ¿tú lo conoces? Es que Luis I, ¿cuánto tiempo duró? 7 meses. A mí me pilla de lejos. Es que yo no sé ni quién es. Nos De pilla... Por cierto, nos estamos olvidando de nuestro experto. Luis I no tenemos ni idea, vamos a ser sinceros. Experto, aguántanos un poco más sobre Luis I. Luis I, también apodado el Breve, el Efímero, el Relámpago, debido a su reinado de tan solo 229 días, es un rey muy poco conocido. Entre sus políticas más destacadas podemos decir la reducción de la influencia francesa de Felipe V, el envío de hombres a tierras americanas, dejando ya un poco más de lado esas posesiones en Italia que se querían recuperar, y en cuanto a su vida personal, su mujer estaba un poco loca, tenía conductas un poco conflictivas en palacio, como ir desnuda por el palacio y enseñarle, por ejemplo, el trasero a los sirvientes, así que él pasaba toda su vida en la noche, en los burdeles.
Cuando Luis I enferma de viruela, su mujer cambia completamente, deja esa conducta conflictiva y se apega más a él hasta sus últimos días, hasta que Luis I muere de esa enfermedad con 17 años. Después de su muerte, vuelve Felipe V a reinar y las cosas vuelven a la normalidad. Bueno, ya sabemos que lo conocía el experto y porque tenía que conocerlo. Porque ha tenido que estudiar. Bastante guapo el experto, también te digo. A mí me gusta. Traemos gente de calidad, Hombre, Me gusta cómo habla. vicedecano. Me gusta cómo habla. Pues efectivamente, como ha dicho, 7 meses, era el hijo mayor de Felipe V. Y bueno, fue un poco como un resumen, un invento raro. Un parche. Un parche, porque está loco. Claro. Después cuando se va, vuelve otra vez Felipe, porque un poco presiona a su mujer porque no quería que el sucesor suyo, que al final sería su hermano Fernando VI, gobernase. Pero al fin y al cabo Felipe V muere, no tiene descendencia, pasa a su hermano Fernando VI. ¿Y de dónde podemos colocar a Fernando VI? Bueno, primero un poco de su historia, ¿no? Un poco para que también la Fernando gente lo juzgue. VI, yo en general era un rey bastante decente, Sí. reformista. Qué pena pero que duró muy poco, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. Su reinado duró muy poco. Sí. Bueno, Pero también, Marqués de la Ensenada. Sí, tendremos que hacer un día, yo creo. Top ministros, ¿eh? Un top de... Top de sí. ministros. Esa no es mala, ¿eh? Quizás, si este vídeo también ha apoyado como en los últimos podcasts, quizás lo hacemos, ¿eh? Top de ministros, está bien, muy guapo. Pero Marqués de la Ensenada, buen trabajo. Ahora vamos un poco a entrar, porque incluso Fernando VI, edad de oro, sin ninguna duda. Yo de creo la que Marina. si llegase a gobernar más, Sí. pues todo habría ido mucho mejor, ¿eh? O sea, al bueno. menos durante su reinado, a lo mejor España le hubiera ido un poquito mejor. No se es lo malo, descarta. ¿no? Porque, por No ejemplo, se descarta. política exterior neutral, porque prácticamente se decide un poco más a política interior, ¿no? Como hemos dicho con Marqués de la Ensenada, su ministro, que lo que quería un poco intentar modernizar más el país. No por ello, crea un poco la hacienda pública, que ojo, la situación económica no es tan mal. Exactamente, coge el país mejor que Felipe V, eso cabe destacarlo. También es verdad, ¿no? En Pero también, claro, Fue un Felipe- mejor rey, pero también cogió España en un momento óptimo, diría yo. Comparado con Felipe V, sin Comparado duda. con Felipe V, obviamente. Y bueno, también se crea el catastro, un impuesto único. ¿Qué nos puede decir un poco más sobre el catastro? Porque claro, la gente catastro, hoy en día, por ejemplo, el catastro sigue vigente. Entonces, claro, puede decir, catastro, ¿qué es Así el catastro? El catastro unificó todos los impuestos, como le gusta un buen Borbón, como siempre decimos y siempre Sí. apoyamos la unificación. Antes los impuestos eran provinciales, era un poco lío, Sí. la verdad, porque Se muy unifica difícil. el impuesto, ¿no? Es muy difícil. Y es un poco, pues, de propiedad inmobiliaria, ¿no? Un censo de propiedad inmobiliaria. Así es. Bueno, también podemos decir que crea el Giro Giro Real, Real, exacto. que es un banco que es un poco el precedente del Banco de San Carlos, que después analizaremos porque es un precedente. Y bueno, como idea tampoco... A mí me son gusta, ¿no? malas. De momento no es tan... Son reformas con de visión a momento, futuro, El ser Borbón es un poco tópico de que, bueno, ya sabemos como son los Borbones. cómo son los Borbones, pero de momento Felipe V no está mal. De hecho lo hemos puesto en esa sección, ¿no? En Mortales, no está mal, en ni fu Sí. ni fa. Y Y- Fernando VI de momento tiene mejor pinta incluso. Sí, Fernando VI va bastante cheto. Sí, porque incluso antes yo he hablado de la mejor etapa de la Marina, es que la moderniza, amplía Exactamente. La artillero, capacidad del amplía artillero. por ejemplo en Cádiz, Claro. en Ferrol, en Cartagena, bueno, si viene incluso arriba y También todo, ¿no? crea la Real Academia de Bellas Artes También de San importante. Fernando, nuestros amigos de Bachillerato de Bellas Artes, siempre Estarán olvidado. orgullosos. Siempre olvidado. Fernando Estamos con vosotros. Fernando VI os apoyó. También hay que destacar que de momento no estaba mal, pero quizá con los gitanos no se comportó muy bien, ¿no? Con los gitanos Porque los metió hasta en prisión y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. La remetió con saña, la verdad. Sí, porque para la gente que no sepa exactamente qué pasó exactamente, lo que hizo fue un intento de exterminar al pueblo gitano. Claro, eso nos suena un poco también... No sabemos... Bueno, ya sabéis a qué nos suena eso. Y efectivamente, intentó exterminar a los gitanos metiendo en arresto y se intentó separar a hombres, mujeres, las mujeres que sí, un poco a la fábrica, bueno. Intentó exterminar a los gitanos, ¿no? Pobrecillos, ¿no? Pero también, bueno, concuerdo con la iglesia, no sé si te gusta eso o no. Hombre, que la educación esté controlada por la iglesia puede tener sus más y sus menos, pero al fin y al cabo es un gasto menos que tienes para el gobierno. Si la Sí. educación la controla la iglesia, pues en momentos de dificultad diría que no está mal. No es una mala idea tampoco. Bueno, A lo mejor un no es poco- lo que yo haría, pero Sí. me gusta. En ese primer concordato, porque después se formaron más, incluso hoy todavía tenemos un poco el concordato, pues, se aplicó un poco el regalismo, ¿no? Que el rey podía ahora elegir a los cardenales y tal, más poder sobre la iglesia. Bueno,
No está tampoco tan mal. Por lo menos para un rey, cuando sea gobernar, sea reinar, sea tener poder, pues apoya. Pero aún así, vuelvo a lo mismo. Si llega a gobernar más, seguro que... No hubiese ido un poco mejor. Exacto, sí. Bueno, pero yo creo que su sucesor lo hizo incluso mejor y todo, ¿no? Pero antes Ahora de hablar de... Ahora hablaremos de Ahora hablaremos, sucesor. exactamente. Tenemos tiempo de sobra. ¿Dónde colocamos a Fernando VI? A Fernando VI... ¿Semidios, por ejemplo? Hombre, no tenemos tampoco mucha información de cómo era personalmente. Bueno, también... Supongo que tendría también su más o menos como todas las personas, pero tampoco destacó. No, pero sí estuvo loco, ¿eh? Porque... Estuvo un poco loco. Yo es que... En un principio no, pero después ya hubo un año, incluso se llama el año sin rey, en el que sí es verdad que estuvo un poco mal de la cabeza, ¿no? Un poco Felipe V. No tanto como Felipe V, pero sí es verdad que le afectó un poco también, ¿no? ¿Dónde lo podemos colocar? Yo creo que en Semidios no está tampoco tan mal, ¿no? Hombre, Semidios... Comparado con lo que nos viene, ¿no? Con nuestro amigo Fernando, que después empezaremos un poco Yo ahora mejor. mismo, a esta altura, a lo mejor, comparado con Felipe V sería una divinidad, pero sabiendo, Claro. sabiendo lo que viene, yo estoy de acuerdo. Semidios, Lo pondría ¿no? en Semidios también, porque está Sí. muy ¿Tú? bien, Sí, pero yo tampoco es una también locura. estoy Vale, pues totalmente de actualizamos acuerdo. el tier list, lo estaréis viendo en pantalla como digo, y si no, pues un poco de imaginación a los del podcast, ¿no? Ahora entramos seguramente con, no sé si el mejor rey de la historia de España, en cuanto a Borbones, pero si aún ilustre, Carlos III, que nos tienes que contar un poco. Bueno, por cierto, como antes he dicho, fechas, siempre se nos olvidan las fechas, importante para la selectividad. Fecha de Fernando VI, del 46 al 1759. Pero bueno, ahora como iba diciendo, Carlos III. Carlos III, 1759 ¿Sí? hasta el 1788, un reinado, hombre, Decente, Medianamente bastante decente. larguito, duró ¿eh? obviamente más que Fernando VI, Gracias a Dios. gracias a Dios. Y más que Luis I, También hay Hombre, que no decirlo, era, que no ¿eh? era muy Primero. complicado. No era muy complicado. Sí. Reformista, antes hemos dicho decente, ahora más que serio. Más que decente. Eso sí, hubo algún problemilla, ¿no? Con algún motín que otro. Sí, sí, el motín sobraba aquello yo, ¿eh? Bueno, ahora lo analizaremos un poco mejor. Bueno, expulsa a los jesuitas, que eso siempre está bien. Sí, es Siempre verdad. es tradición. Aunque Los luego jesuitas sí Ya que siempre- vuelvan. Ya tradición. Los jesuitas siempre fuera. Sí, así pero los que jesuitas siempre son eso como van y vienen. se lo puede tachar de la lista, ya lo ha hecho. Correcto. Bueno, vamos a empezar un poco con la política exterior, como estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Pues entra un poco con la guerra de los 7 años, no aliado de Francia, en el que, bueno, con el tercer pacto de familia, por cierto, no nos va muy bien en esa guerra. Que, por cierto, recuerda la fecha en 1761, ¿eh? Muchas gracias, Que no se Rebeca. olvide. Y no nos va muy bien, porque perdemos territorio en América, ¿no? Perdemos, por ejemplo, Florida, algún que otro más territorio. No nos Así va es. exactamente muy bien. Pero luego, ojo que ayudamos a Estados Unidos Sí. en su guerra de independencia. Que, por y- cierto, no hubo mucho... Hubo un poco de... No estuvo mucha gente a favor en cuanto a su gobierno, porque claro, podría ser un antecedente que quizá ahora veremos. Pero bueno, en un principio, que Estados Unidos se independizase no era mala idea. Ah, La pero 13 colonia. la cosa salió bien porque en el Tratado de París de 1783 nos dieron, recuperamos los territorios de Florida, Honduras y eso Nicaragua. perdimos un poco, pero después recuperamos, ¿no? Incluso Menorca, ¿no? Gibraltar, Incluso Gibraltar siempre se nos ha resistido, Gibraltar... siempre se nos va a quedar la espinillita a los españoles de Gibraltar. hmm. Pero bueno, Pero no está mal, ¿no? Claro, ahora, en política interior, ¿dónde tenemos que hablar? Bueno, reina un poco en el momento de la Ilustración. En Francia. Cuando Para empieza la empezar, Ilustración en claro. Francia, movimiento intelectual, ¿no? ¿Nos puedes contar algo más tú de la Ilustración? la Ilustración fue un movimiento intelectual que nació en Europa Sí. y hizo un gran cambio de mentalidad en Sí. general a los ilustrados, Sí. que eran unos intelectuales, y esto acabó con la mentalidad, así diríamos, del antiguo régimen, de sociedad estamental, Sí. todo muy antiguo. Fue un... Bueno, incluso a las Cortes también llegó esa Ilustración. Obviamente eran monarca absoluto y no querían desaparecer, pero un poco ese despotismo ilustrado, ¿no? Claro, así se da Todo el para el pueblo, pero sin el despotismo pueblo ilustrado. incluso. Sí. Que bueno, despotismo ilustrado está dentro del absolutismo, pero tampoco estaba mal para el pueblo, es algo avanzamos, diría yo. Vale, en cuanto al interior, bueno, ya hemos hablado y viene Esquilache con su reforma. Sí, sí, aquí pues hubo un aumento de la presión fiscal y Sí, eso nuevas siempre. fórmulas como la creación de la Lotería Es Nacional. verdad, Lotería Nacional, ¿eh? Lo Que que aquí jugáis- la maravillosa frase de la lotería, ¿cuál era? ¿Cuál era? Yo no me acuerdo ahora. Si sueñas lotería, Si sueña lotería. Eso Carlos III, es. el inventor de Si sueñas lotería. Muchas gracias, Carlos III. ¿Quién lo diría? Y bueno, ¿qué más podemos decir? Hubo después con Esquilache un poco un problema, que ahora analizaremos porque Sí. liberalización del cereal
suben los precios de un poco sí, de la comida, la gente pasa hambre. Pues sabemos que cuando la población gente- pasa hambre hay problemas. Sí, La muchos gente- problemas, porque luego la gente pues se empieza a quejar y si la gente se queja Ya sabemos no lo que acaba ocurriendo, ¿no? es Puede nada estar, bueno, puede Un estar motivo. gobernando el peor de los dictadores, pero si la gente no pasa hambre, tampoco Claro, se van no a sería quejar. tan mal, ¿no? Por ejemplo, efectivamente eso llega a un motín, prácticamente. el de Esquilache, Efectivamente, evidentemente, motín de esquilache, levantamiento. y hace una revuelta. El pueblo, levantamiento Claro. un poco pues por su medida, de la cual podemos destacar la limpieza urbana, el alumbrado, prohibición de juegos del azar, por ejemplo, y también del arma, incluso pues, ya con su nueva normativa de la prohibición de los sombreros de ala ancha y capas largas, pues que podían ocultar rostro y tal, pues efectivamente, Así es. bueno, ya sabemos, el Cuando contrabando, ya- en contra del contrabando, buena causa, pero el pueblo no estaba muy a favor y pues se sublevaron. Cuando ya se va Quilache, pasamos a un periodo un poco más reformista, un poco, Un poco menos, más, ¿no? un Porque, poco claro, menos se había reformista, quizá un poco arriba, ¿no? más moderado, y dice, vamos a calmarnos, hemos hecho muchas cosas, pero con control. Claro. Y para asegurar, pues expulsa a los jesuitas. Otra vez, Bueno, qué Lo raro, único qué bueno- raro. Lo único bueno se van los Fue, jesuitas. fue una reforma para asegurar, para que Sí. diga, mira, Efectivamente, se van los jesuitas que están controlando un poco la educación del país. exactamente. ¿Y qué se hace? Pues efectivamente, reforma de la enseñanza. ¿No? O sea, crean una universidad, ¿no? Sí, Claro. Así se es, forma una una- universidad otra vez, que están controladas por los jesuitas, efectivamente, y se modifican un poco los planes académicos, ¿no? Dan más importancia a la ciencia. Un poco más exactamente una universidad más científica sin el control, Sí. ese control de la iglesia. También se limita un poco la Inquisición, que hombre, no está mal. No, la Inquisición tampoco nos gusta mucho. ¿Qué más decir? Un poco la estructura de la propiedad se cambia, ¿no? Con algunas desamortizaciones, que o quizá los alumnos de bachillerato como yo, las desamortizaciones en esa época serían buena causa, pero los que tenemos que después estudiarlas no nos gustan mucho, ¿eh? No nos Un poco gustan pesado. estudiarla, Un no poco nos pesado el gustan tema de porque es desamortización. que Sí, la muchas, verdad es que muchas, agradezco que no nos tocara a nosotros, ¿eh? La Porque verdad es un que poco sí. complicado. Bueno, un poco pues esos señoríos, efectivamente, se producen las desamortizaciones y bueno, también llevaron otras más medidas, como hemos dicho, libre comercio de cereal, sube La limitación de los intereses de ganaderos efectivamente, de la mesta, Miseta- se limita de un poco la Mesta. mesta, que esto ya viene un poco de la época de Reyes Católicos, muy antiguo también. Y luego colonizan Nuevas nuevas tierras. Por ejemplo, nosotros que somos de Jaén, pues bueno, ya sabemos, en Sierra, ¿no? También Sí. conseguimos un poco de que haya venga gente, vengan alemanes. Se consigue Bueno, mucho está bien. turismo. Y luego para solucionar las deudas, La deuda también pública, la problema. Antes financiación. hemos de la hablado del deuda gran pública. giro, que Antes era el hemos hablado de- antecedente de este exactamente. banco que se crea ahora. Del giro real, que era el antecedente del Banco Nacional de San Carlos, pues aquí Sí. lo crea Un poco y también, destinado a financiar. ya que su estamos hablando de deuda. antecedente del Banco de España, ¿no? Y un poco, pues, ¿qué intenta hacer esta medida? Financiar la deuda, ¿no? No está mal. ¿Dónde podemos encasillar ahora que tenemos un poco más idea de esto Carlos sin III? duda, sin duda, sin duda, sin duda, Sí. sería una divinidad. O sea, Claro, si hay un rey bueno en la historia de España, es no cabe este, duda que es o sea, Carlos III. es este, pero sin duda alguna. Yo Sí. estoy de acuerdísimo. yo también. No hemos hablado mucho de él personalmente, pero yo opino que mientras lo haga bien, puede estar inclusive más Debería loco ser que quizás Felipe. inmortal y todo, ¿no? Tendría que haberle hecho que sea inmortal. Sí, yo le hubiera dado el rasgo de inmortalidad. Bueno, entonces tenemos ya en divinidad a Carlos III, semidiosa tenemos a Fernando VI y bueno, ni fu ni fa Felipe V. De momento, para lo que nos han contado siempre los borbones, no está mal. Bueno, ahora mismo los borbones van No bien. está mal, pero ahora quizá empezamos ya a bajar el nivel. Ahora ya. Empezamos a bajar el nivel con Carlos IV, ¿no? Carlos IV, sucesor de Carlos III, obviamente, que reina de 1788. Eso es la fecha. La fecha, selectividad, siempre en la Fecha. cabeza. Del 1788 al 1808. Un Sí. poquito más corto que Carlos III, diría yo. No lo he Sí. calculado. También Pero creo que hay sí. que agradecer Yo diría que sí, que es un hay que poquito, agradecer aunque que, sea, bueno, pero un poquito menos y sí. se agradece, ¿no? Que no sea tanto. Que bueno, Bueno, quizá Carlos- no empiece muy mal. Carlos es un A ver. liante. No empieza muy mal. Es un no, liante. no empieza mal, No es como empieza dice mal. Alberto, no empieza mal, pero luego ya Claro. la empieza a Empieza un poco, liar. empieza a mirar quizá a Francia, esa revolución francesa. Sí, sí. Y empieza un poco a dar un ataque de pánico. Un poco, ¿no? Quizá. ¿Cuál estudiante en selectividad? Efectivamente, empieza a ponerse nervioso, empieza a que la situación no siga muy reformista y empieza un poco ya a liarla.
Sí, yo creo que Sí. inclusive se equivocaría de botón en el reinado, en su trono, Sí. y le regaló el país a los franceses, Bueno, eso no estuvo mal. pero no estuvo mal. Eso no estuvo mal. El porque caso es que quizá le salió bien. La idea de regalar a Francia, a esos ilustrados. Pero a luego, Napoleón, luego al no país, sale tan no es mala bien, idea. ¿eh? Luego no sale tan bien. Bueno, efectivamente, diría yo, ¿eh? obviamente la ocupación total de España, pues efectivamente, y después ya con el rey que continúa un poco ese problema, bueno, pero vamos a meternos en Carlos IV. Carlos IV, porque efectivamente hemos dicho que empezaba no muy mal, salía un Inclusive, poco, bueno, al principio apoyaba a los absolutistas, inclusive intentó evitar la ejecución de Luis XVI, el monarca más absolutista. sí, eso quizá un poco más adelante, ¿no? Sí, Pero bueno, empieza un poco con reformas, como hemos contado, efectivamente, después ya pone a Godoy intentando así un poco porque no quería que matasen efectivamente al rey de Francia, a Luis XVI. pero también te digo, Luis XVI tenía los días contados también. Hombre, es que intenta huir. Bueno, Si no era antes, era después. eso sí que era una locura, quizá, ¿no? Eso es Era una eso. locura de tamaño de Felipe V, inclusive diría yo. Sí. también. Bueno, ¿qué más podemos decir? Efectivamente, Godoy, que cabe destacar, amante de su mujer, de Carlos IV, lo Bien. pone de primer ministro. Pues bueno, como decíamos, siglo de las luces, ilustración, un ilustrado. No poner Siglo amante la- de su mujer, buena siglo- idea siempre. Siglo de las luces, muchas luces no tenía Carlos, pero. Pero bueno, la idea. Pero Godoy no lo hizo mal tampoco. Bueno, Porque con él en verdad no no intentamos lo hizo mal acercar a para la algunos. Francia No lo revolucionaria, hizo mal para en verdad, algunos. ¿eh? bueno, porque efectivamente, política interior no hay mucho, así que destacar. No. Porque bueno, dura poco, años internacionalmente muy convulsos, ¿no? Sabemos aquí un poco la Revolución Francesa, ese intento de ataque un poco a los revolucionarios para que no maten al rey junto pues, con Austria, no también podemos decir eso. Sí. Sí, incluso declara la guerra a Francia en un momento dado. Vamos muy convencidos porque vamos con muchas potencias, pero nos dan, vamos a Nos utilizar dan esa expresión, pa'l pelo. nos dan pa'l pelo, Nos dan efectivamente. pa'l pelo. Hasta en el paladar nos dan, impresionante, ¿no? Nos dejan con menos pelo que Maldini, diría yo, Vito. Sí, nos vamos espectacular. Porque. Bueno, pero peores derrotas hemos tenido Sí, más quizá- adelante, también te digo. Claro, es que hemos empezado muy bien, hemos empezado bien, hemos ido subiendo, pero ahora se viene, bueno, Ahora se viene lo catástrofe, ¿no? Catástrofe total de la monarquía. Pues efectivamente, firman la paz de Basilea con los franceses porque no, como hemos dicho, nos dan pa'l pelo. guapo. Así es. Incluso ya Godoy intenta ver un poco que Francia está bastante bien, con Napoleón conquista mucho, un poco intenta meterse en su juego, ¿no? Empieza a ser un poco de aliado, que quizás no es mala idea. Lo que pasa es que quizás las traiciones... Esto es mejor que Juego de Tronos, ¿eh? Mira que estamos viviendo en política últimamente, con ciudadanos, traiciones, no sé qué, quizás esto es una traición esa un poco... Las complicada. traiciones han estado desde los principios de la historia. Esto es un claro ejemplo, ¿no? Sí. Efectivamente, Guerra de la Naranja, Portugal comercializa con Inglaterra, Napoleón dice que no se, no se negocie, no se pacte, o podemos decir, no se comercializa mejor con Inglaterra, Portugal, histórico aliado también hay que decir, sí comercializa, y dice Napoleón, Carlos, ¿puedo pasar por tu país? Y aquí Para viene, un poco. aquí viene el exitazo de Carlos, Dijo, ¿no? por supuesto que sí. El Claro. trato Incluso de- a Godoy se le promete hasta tierras de Portugal. con el Tratado de Fontainebleau en 1807, que Sí. es una aliada. Sí, O sea, Napoleón te dice. o sea, Napoleón Bonaparte. yo creo que en la cabeza de Carlos era espectacular, Era increíble. No salió. pero no le salió la jugada. Como cuando pone ahí un pastel en el horno que dice, hostia, que bien lo he hecho, y de repente ve que no sube. También no me te salió digo, bien. Napoleón se lo encontró de cara. Hombre, le regalamos al país, vamos a ser sinceros. Un regalito ni los Reyes Magos en su mejor momento. Un Vaya. regalo espectacular. Y bueno, pues aquí, pero claro, antes de nada, Carlos regala al país, pero un poco el rey ahí cambia, ¿no? Porque efectivamente su sucesor, que será Fernando VII, pues pasa ya algo en Aranjuez, quizá, ¿no? Sí, el motín de Aranjuez, ¿no? Que Como diría. diría Aranjuez, efectivamente, Fernando estaba totalmente en contra de Godoy, se empieza a liar, y un poco como el pueblo de Aranjuez, pues bueno, apoya a Fernando y pues su padre, Carlos IV, abdica. Abdica y empieza ya la lucha. Pero claro, una vez que está así un poco conquistado, quizá en Bayona... ¿no? Se estaba mejor, ¿no? En Bayona, efectivamente. Diría yo. Dice Napoleón, vengan ustedes todos para acá, vamos a solucionar esto como caballeros. Y un poco, no sabemos qué ocurrió, quizás podamos descubrirlo más adelante, no sabemos qué ocurrió, pero Ojalá preguntarle. ojalá preguntarle, ¿eh? ¿Quién sabe las sorpresas que nos trae la vida? a veces? Pero También claro, te digo. sí, Un hecho que destacar que no hemos embalado.
en la guerra de independencia sacamos ahí nuestro gen español. Bueno, que esto con no la hemos guerra de empezado. guerrilla. No hemos empezado, ¿eh? Quizá un poco... Poco se habla. Un poco guarro, ¿no? Por así decirlo, pero bueno. Somos los españoles. Así Es que somos. Así somos los españoles, muy orgullosos Muy también. orgullosos y. Pero bueno, nos estamos incluso un poco adelantando. Sí. Pues hicimos un poco Bayona. Fernando vuelve a pasarle la corona a su padre y su padre se la regala al hermano de Napoleón, a José, Pepe Botella A Pepe también Botella. para nosotros. ¿Por qué se les llamaría así? No sabemos todavía, efectivamente. Pero bueno, esto no incumbe un poco a los Borbones. Bueno, incumbe un poco esa transición, pero José no es Napoleón, no es Borbón, así que no vamos a analizar mucho más. Si queréis que hablemos de Claro, la si familia de queréis. Napoleón. O de José, No estaría mal, José ¿eh? Bonaparte. Napoleón, Hombre, la la Leopardo. historia de Napoleón bastante interesante. Sí. Su final en la isla de Santa Elena Su y, final, y todo eso. cómo llega, Napoleón le salieron las los tiros cosas. incluso. Le salieron las cosas muy bien a Napoleón. ¿eh? Incluso en la batalla final, Hombre, que es contando Waterloo. de que nosotros encima le regalamos colonias. Hombre, eso pues, era muy complicado, ¿eh? Pero por ejemplo, Napoleón es que incluso- se lo encontró. Claro, Se en la metió en batalla- España y dijo: está Sí. guapo, me quedo. que era tan impresionante que incluso en la última batalla, en la de Waterloo, casi gana y todo, ¿eh? Y era como la 17ª, no sé, coalición contra él. No pudo contra la fría Es que, claro, Rusia. era, para que nos entendamos, Francia contra el mundo. Francia contra el mundo y Francia casi gana. Y Francia Que casi la lía, es decir, así era Napoleón. Tiene cosita. Sí. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues efectivamente, Guerra de la Independencia, los españoles empiezan un poco con ese final de Napoleón. Bueno, está bien. Por lo menos fuimos los primeros en algo. Quizá, quién sabe que si fuésemos los primeros, a partir de aquí en algo. Pero bueno, yo creo que incluso aunque ganásemos la guerra, desde mi punto de vista la perdimos, porque A ver. los franceses, claro, Los franceses tenían unos ideales más avanzados que los nuestros. Claro, Pero ya sabemos cómo somos los españoles. O sea, revolución. me hartaré de decirlo. Los españoles somos unos liantes. Claro. Somos muy orgullosos. preferimos ahogarnos antes que nos salven incluso. ¿eh? Exactamente. Sí, Orgullo sí, totalmente, total. totalmente. Efectivamente, Carlos ya, bueno, se va en Francia, su hijo también haciendo ahí un poco de fiesta, ¿no? Que ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, también podemos hablar de un poco qué acaba ocurriendo, ¿no? Porque antes hemos dicho que inicia medianamente bien, con algunas reformas, con Floridablanca, que después tendrá un importante papel en la guerra de independencia. Por ejemplo, empieza bien, la mano muerta se limita un poco sus bienes, se suprime también un poco el mayorazgo, Con pero el- claro, como hemos dicho, la Revolución Francesa cambia de mentalidad, incluso ya después con Napoleón nos invaden. Así es. Un primero poco así el balance. Tiene un poco más. Con la Revolución Francesa, pues se empieza a dar cuenta que cambian un poco los ideales y empieza a hacer reformas un poquito más. Siendo Sí, se amigo, empieza amigo a- del ilustrado. Sí. Amigo de totalmente. sus amigos. Correcto. ¿Dónde podemos a este ser meterlo? ¿En qué categoría? Pues. ¿Tú dónde dirías, Rebeca? Yo diría que no sé, no contesto, ¿eh? Pero como que no En se lo verdad, contesto. ¿eh? Hombre, reinó mucho Hombre, tiempo. reinó, bueno, Yo pondría mínimo Sí. mortales, diría yo, porque fue un rey que sí le regaló el país. Hombre, yo creo que es buena idea, a en franceses. realidad, ¿eh? Pero es que el tema, eso te iba a decir, Regalar a que, Francia el que país. no salió mal. O Fue Borderlands. bueno para Sentido. España. Borderlines. Borderline. Bueno, vamos a meterlo de momento en Borderlines, ¿no? Bueno, Perfecto. quizá en el Lo 1 de metemos por IQ, ahí. aunque no va tampoco muy lejos, ¿eh? Pero quizá no 1 de IQ. El 1 de IQ está reservado para. Claro, todos sabemos que para un desde rey que hemos anunciado la en sección, especial. que incluso lo hemos dicho creo y todo, que está todo el mundo fijándose en el rey que viene a continuación, que es Fernando VII, señoras y señoras. Fernando Yo creo que VII. Incluso podemos empezar metiendo ya en esa casilla de 1 de IQ a Fernando VII y a partir de Sí, aquí sí, sí, y empezamos es ya que a totalmente, analizarlo, ¿eh? ¿no? Porque, claro, Es más, es que ya está dentro, ya está dentro. Claro, porque cabe destacar, antes hemos estado hablando de que no han empezado bien, bueno, que han empezado bien, no muy mal, pero aquí la decadencia absoluta quizás de la monarquía. Y ya con Fernando Fernando, VII, España. bueno, España vamos. ya pues va como va. Sí, Fernando VII que gobierna del 1708. claro. Del 1808, que soy. Es que. El 14, En ¿no? este Un poco- podcast tenemos colaboradores disléxicos como yo. Correcto. por Es la que- subvención del no, Estado. pero nos gusta que estéis un poco. Claro, es que subvención. ¿Cómo creéis que Importante. podemos hacer un programa nosotros que somos un poco mindundi, por así decirlo, ¿no? Pero no está mal. Gracias, Pedro vamos, Sánchez. Vamos aumentando un poco, ¿no? ¿Qué hemos decir? Bueno, Fernando VII, efectivamente, acaba la guerra de independencia. España, que hemos dicho. Pero Sí, comienza con un reinado de ese señor absolutista, ¿eh? efectivamente, se llama absolutista. Pero claro, ¿cómo explicamos que Corte de Cádiz, 1812, primera constitución, la Pepa, Ojo. también conocida, Ojo. que dice, hombre, los franceses no están aquí, pero
un poco España, aunque haya luchado un poco contra esa idea de Napoleón ilustrada, pero hacemos unas cortes, ¿no? Un poco así, una constitución que está bastante bien para la época. Se ve la cara más liberal de España. Claro, cara en liberal esa corte. no hacía falta, pero claro, de repente viene aquí Fernando VII, Del interior. se supone que a jurar la Constitución, pero quizá en ese camino dice, me voy para Valencia y firmo el manifiesto de los persas. Exactamente. ¿Qué es el manifiesto de los persas exactamente? El manifiesto de los persas se da en 1814, Efectivamente, donde Fernando se abole claro. la Constitución de 1812. Dice la Pepa, ¿qué es eso? Yo soy un rey absolutista. Y ya está. Efectivamente. Así ¿Qué es. hace? Anula la Corte de Cádiz, como buen absolutista, pues corta fuera. Bueno, prácticamente esto que provoca, los liberales se exilian. Se van. Los que no se exilian empiezan ahí un poco a hacer cosillas, ¿no? Y bueno, ¿qué más hace? Pues se cierran las universidades Efectivamente. y cierra se prohíbe universidades, la libertad de prensa tampoco, también. buen absolutista. Y Vuelven pues, incluso los gremios, que gremios... Los Eso me suena a mí- gremios, una cosa del antiguo régimen ya. Me suena a mí Prácticamente. a la media, no sé, a la edad medieval incluso, ¿no? sí, Y sí, bueno, pues vuelve a ello La porque parece que le gustó, ¿eh? Pero La, incluso- la libertad de prensa, que si ahora mismo nos pillara Fernando VII, nos cerraba el programa. ahora mismo yo no Diría sé yo. qué- bueno, yo A lo creo que mejor hemos estaríamos, infringido 7 normas ya. ahora mismo estaríamos seguramente perseguidos, ¿no? Y bueno, ¿qué más decir? La iglesia que antes hemos dicho que empieza un poco las desamortizaciones, también se le devuelven un poco de propiedades, ¿no? La Inquisición, que incluso había sido, antes hemos dicho que pierde papel, la Inquisición resucita. Resucita de entre los muertos. Efectivamente. Dando un paso atrás, ¿eh? Siempre parece que estamos avanzando un poco con Carlos IV, pues bueno, no avanzamos mucho, pero con este señor es que es un paso atrás total. Yo diría que más que paso hacia atrás, diría que estamos corriendo para atrás. Puede Sí, ser. sí, en vez de hacer Incluso Corriendo para reforma atrás con los ojos y renovarse, cerrados y Sí. con unos cascos con la música alta. Bueno, también hay que decir que intenta hacer algunas cosillas medio decentes, bueno, medio decentes. Aplica unas medidas proteccionistas para un poco que la industria del país pues se fomente, pero tampoco le sale bien, porque lo que pasa es que lleva a que el contrabando pues, aumente. Hombre, buena intención en esa medida, pero no acaba saliendo. No acaba saliendo. También. Y bueno, también hay que decir que, claro, antes hemos dicho que los reyes que estaban, pues no reinaban mucho, pero tenían buenos ministros, pero es que en este caso ni eso podemos decir. Efectivamente se nota que Los bueno, ministros eran unos inútiles, pésimos, corruptos, corruptos. ineptos totales, ¿no? sea, Pero estamos hablando de imagi- sexenio absolutista. Imagínate si Felipe va hasta el si ministro Felipe tope. V consiguió elegir Sí. más o menos bien a sus ministros como estaba. Imagínate Que se ese quedan tío. muertos, ¿eh? El criterio de este tío, no sé yo dónde lo tenía. Bueno, a lo mejor eso lo sí. tenía. No sé. No sé. En la Santa Alianza, que pues ya sabéis un poco que esa alianza un poco absolutista en contra de los ideales liberales, pues España participa. Que no ¿Cómo está no? mal, ¿no? No ¿Cómo está no? mal porque, bueno, se alía un poco... Hombre, a mí no me gusta, sinceramente, pero claro, Hombre, por lo hablar con menos- el tiempo eso quizá no esté muy... Si eres muy de los bien. únicos países absolutistas, ahora un país muy absolutista, Sí. pues no está mal hacer una alianza, por lo menos. Por lo Sí. menos respáldate. Incluso, por ejemplo, Que luego en le ese servirá. momento, la independencia americana un poco frenada en ese periodo, aunque después se va a liar un poco en 1820. Pero claro, 1820. como antes hemos dicho, los liberales se exilian, los que no se quedan aquí un poco... Entramando. Efectivamente, y Entramar. efectivamente Rafael de Riego consigue en 1820 un pronunciamiento militar exitoso y Fernando VII dice que era broma, que esto era una broma que había Fernando- gastado, que yo soy liberal. Fernando Yo se soy le ve liberal. todo- se le ve Yo todo juro el- la Sí, constitución sí. de la Pepa, que esto era una broma que había gastado, a ver cómo reaccionabais. A Una Fernan- cámara oculta, ¿no? A Incluso. Fernando se le ve todo el plumero. Y Efectivamente. dice. Era una broma. Si fuera bilingüe diría it's a prank. Claro. A lo mejor hubiera dicho o Es que just también digo kidding. que la monarquía y los idiomas tampoco, bueno. Los políticos, políticos, quizás, los al políticos y final. los idiomas. Sí, efectivamente, era una broma y pues si analiza un poco esta época no está mal. Lo que pasa es que claro, después quizás todas estas medidas se anulan. No sabemos cómo Claro, todavía, pero se anulan. En este periodo Sí. hay reformas, muchas reformas del sexenio quedaron anuladas por ser Efectivamente. un periodo un poco más liberal, bueno, más liberal. Claro, es que el inclusive trienio liber- lo se llama que- trienio liberal Lo que incluso. hemos dicho antes, Sí. que se vuelve la Pepa. La Pepa Efectivamente. resucita. Bueno, Como lo. como antes la- hemos dicho que como la Inquisición antes, ¿no? Sí. Efectivamente, primer código penal moderno en España. Ojo. Servicio militar obligatorio, que gracias a Dios pues nosotros eso ya no lo sabemos. Nosotros que quizás, incluso en esta época nosotros quizás tendríamos que irnos y todo, ¿eh? Y ya Un poco por más fin mayores, ¿no? se Sí. puso la educación pública gratuita.
Ya, Importante, ¿no? Así es. Claro, Sí. ya estaba el pueblo todo alegre. Efectivamente, antes que quien no incluso- tenía tanto dinero o tanta riqueza, pues... Antes incluso hemos hablado de los gremios, que en esa época anterior, en ese diseño absolutista, pues un poco vuelven, resucitan también. Ahora pues dicen, bueno, ¿esto qué es? Si esto es edad medieval total, ¿no? Y lo que hacen es que, efectivamente, libertad de industria. ¿Qué Así más? es. También se producen desamortizaciones a la iglesia. Efectivamente, antes se habían revertido, esto es una locura. Si tú eras... Esto es- Claro, antes se hace la primera desamortización un poco, después se revierte esa desamortización y ahora otra vez, otra desamortización. Y todavía nos queda Y luego veremos, la más tocha. luego quizá, ¿no? veremos que todavía... Todavía nos queda, por No queremos hacer señores, todavía spoilers. quedan algunas. ¿Sí? Y así, Claro, la pero- desamortización a la iglesia se expropiaron bienes eclesiásticos para financiar el país. Efectivamente, pero si algo tenía Fernando, claro, a lo mejor... Que claro, estas reformas pueden sonar bien, pero Claro. Fernando... Si algo parecía- tenía Fernando, quizás que era un poco hipócrita, ¿no? Porque dice en un principio que incluso el deseado y todo, ¿no? ¿Verdad? Se va- Se la puede el deseado. El deseado. Claro, en un principio todo el pueblo lucha por él, vuelve, absolutismo, pero decimos, bueno, absolutismo, después pronunciamiento de riego, que era broma, no sé qué, y ahora intenta hacer aquí una llamada a esa alianza absolutista Esa alianza que antes nombramos con, que antes hemos nombrado, efectivamente, que se une, que participa en ella. con el ejército de los ¿Y 100.000 qué hijos de hace? San Luis. Efectivamente, llegan a España 100.000, el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, y pues bueno, el liberalismo en España, este trienio liberal, acaba. Rafael de Riego fusilado al poco tiempo, y al igual que así algunos de sus apoyos, ¿no? Ahí ya no era Y tanta broma. empezamos, efectivamente, y empezamos en la década ominosa, que es la última década de su reinado. Que aquí, bueno, los problemas principales, pues bueno, ya sabemos, revertir la política del trienio liberal. Vuelve Fernando VII Vuelvo otra en vez, todo su vuelvo otra vez, esplendor. diciendo que era otra vez otra broma, que era Dice otra que cámara no. oculta, que me estoy, no sé, me estoy engañando todo el rato, ¿no? Los intentos por Ojalá liberar la preguntarle. economía también, Sí. en plan, Claro, fracasan fracasa otra todo, vez. que es un claro, fracaso, es este que- reinado una palabra fracaso absoluto. Pero claro, problema, claro, porque decimos, ojalá se muera pronto, pero es que incluso si se muere pronto hay un problema, que es la sucesión. Porque claro, ¿Qué ha Vaya. pasado? claro, se casó, no sé si 6 veces, se casó muchas veces, y no tiene un hijo varón. Era ligerillo. Claro, no tiene un hijo varón. Tiene Entonces- una hija pequeña. entonces, Ni pa' eso ¿qué sirve. hace? Isabel, ni pa' eso. Una hijilla, Tiene aquí una hija. llamada Isabel, ¿no? Puede ser, Por pero lo que me no adelanten- dicen, no ¿no? adelanten mucho. Para hacer un poco a nuestra audiencia que se mantenga esa intriga, ¿no? Podemos decir. Pero claro, problemas de sucesión. ¿Qué pasa? Porque estos años es qué pasará con la sucesión, si pasaremos a mi hermano Carlos, si a mi hija, como tú decías. Claro. Al fin y al cabo, cuando va a morir, y os veis que está en la última, dicta la pragmática sanción. ¿En qué consiste esto? El último testamento de... Bueno, dice efectivamente que las mujeres pueden gobernar. Y esto un poco pues que su hija Claro, lo pueda ser hace reina. para que su Ahí se hija tiró pueda ya llegar a la gobernar, última- porque no quiere que gobierne su hermano. Claro, quiere que su línea Sí. sucesiva siga en el al Claro. mando. Hace su última prank, ¿no? Pero claro, tenemos algunas dudas, quizá, en nuestra audiencia. Porque vamos un poco así rápido, tenemos un poco tiempo limitado, pero, señores y señoras, tenemos en exclusiva desde el siglo, bueno, siglos ya han pasado bastante, a Fernando VII. Fernando, ¿cómo estás? Hola Alberto, encantado de conocerte. Yo estoy aquí en mi palacio, descansando tranquilamente. Espero que vosotros estéis bien también y gracias por invitarme a esta cosa rara. Bueno, encantado de conocerte, bueno, encantado de conocerle, perdone, majestad. Perdone usted. Sí, perdone, pero tenemos alguna que otra preguntilla que hacerle, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se define usted? Así en términos generales un poco. Desde mi humilde opinión, yo diría que soy un poco veleta, ¿no? Un poco hipócrita, porque me gusta estar mucho en muchos bandos a la vez. Un poco también mujeriego, me gusta mucho el mundo de la noche, los burdeles, he hecho muchos amigos allí. También muy vengativo, yo quien me causa problemas lo corto de raíz, no sé si me entiendes. Pero un tío muy majo, muy campechano y muy cercano en palacio. Vale, incluso yo tengo una pregunta porque nosotros conocemos que en Francia usted vivió bien, incluso en Bayona, si nos pudiera explicar un poco su etapa en Francia. ¿Cómo era la vida en palacio? Claro, ¿qué pasaba en Francia? ¿Había fiestas? ¿No? ¿Sí? ¿En Bayona? ¿Qué ocurrió ahí exactamente? Yo creo que se lo gozaba, en verdad, ¿eh? Bueno, es que nos Que dice. nos cuente. ¿Sí? Fue Alberto, eso era un desmadre, estaba increíble.
fiestas todos los días, comer hasta reventar, hace un montón de amigos, te olvidas un poco de los problemas de España, se los deja al pueblo. Un día te tienes que venir, te invito a un par de copas. Bueno, si usted, por ejemplo, dijo que era broma todo el rato, pues cuéntanos un poco por qué era broma, por qué usted se consideraba liberal algunas veces, otra vez absolutista. Esto que era, usted se levantaba por la mañana y decía, hoy me siento absolutista, ¿no? Hoy me siento liberal. Como te he dicho antes, Alberto, soy un tío bastante veleta, la verdad. Cuando llego al reinado le enseño quién manda a esos liberales quitando su amada constitución, pero luego tengo que echarme para atrás, me tengo que cambiar de bando. Entre tú y yo, Alberto, fue para mantener mi corona. Pero luego, en cuanto pude, vine con mi ejército a muerte, a por los liberales, y conseguí retomar el mando. Así que un poco de bipolaridad no diría yo, ¿no? Yo diría un poco conveniencia, siendo sincero, Alberto. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu participación y por esta entrevista que nos has concedido, la primera histórica. Esperamos que podamos hacer muchas más, pero Fernando, no pegue, por favor, Fernando, no pegue a nuestra cámara. Vaya nota, Bueno, Fernando, ¿eh? no te podemos decir mucho, Fernando, acerca de qué va a pasar en el futuro. Usted siga haciendo lo que esté haciendo y cuando pueda morir antes... Bueno, no muera mejor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Cuidado, que casi te escucha. Que vaya nota, Fernando, sí. Yo pensaba que habíamos terminado la conexión, pero ojo, ¿eh? Es que se estaba pegando con el cámara, ¿no? Un poco... Sí, no sé. Qué agresivo, Bueno, ¿no? sí. Eh, Bueno, en el tier list, ¿dónde ubicamos a Fernando exactamente? Pues Fernando, yo diría que está entre los semidioses, ¿no? Porque... ¿Qué dices de semidioses, por favor? Pero si está clarísimo. Yo creo que si hay uno claro, sin duda, Fernando. Yo no tengo ninguna duda aquí, por lo menos. No sé, También tú, yo compañero. pienso que si hubiera una categoría por debajo de 1 de IQ, Claro. Fernando inclusive estaría ahí. Pero como no nos quedan Sí. más categorías, pues Es verdad. lo Incluso pondría ahí. desde que... Yo creo que desde que Yo hiciste le el creaba tier una list- categoría. Yo le creaba una ¿Tú le categoría crearías? a Fernando. Fernando Bueno, vamos a VII. ubicarlo ahí porque ahora está diciendo la audiencia. Estos tíos se van a volver a enrollar. Llevamos aquí ya una hora aguantando a estos tontos. Así que yo creo Sí, que es ¿eh? clarísimo. ¿Tú por qué crees que puede ir en semidios? Exactamente. Era ironía. Era ironía, a lo mejor no está aquí tomando el pelo, ¿eh? Que claro, como es Claro, nueva, es que como es nueva no la fíjate, conozco. Es nueva y nos está tomando el pelo. Yo soy Claro. tu jefe, cuidado, ¿eh? Pues lo Cuidado. estaba haciendo. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con su hija. Que a lo mejor anda por ahí o no. No sabemos exactamente porque vamos a analizarla Bueno, ahora. pero yo creo que a lo mejor le alcanza un poquito, ¿eh? Sube ¿La alcanza? el ¿Sube el nivel? No, yo creo que, Sí. bueno... Es que como Fernando no hay ninguno. Como Fernando. Es inigualable. Bueno, Fernando muere. Ya sabemos un poco que hubo un problema. Incluso estaba diciendo no mueran mucho. Aunque bueno, no se sabe porque problema de sucesión. Por ahí su hermano Carlos que quiere gobernar, quiere reinar. Sí, es Carlos Su María. hija sí. Efectivamente, primera guerra carlista. Muere Fernando sin Muere un varón, Fernando. el sucesor. Capachao, Fernando que dijo en su último testamento, Que efectivamente su hija podía, ¿no? Con- en la pragmática, Claro, pragmática sanción, que lo hemos dicho antes. Efectivamente, pero claro, ahora... Pero claro, la Sí, sociedad bueno, los hermanos, de. perdón. La sociedad de ese tiempo, pues querían un tío. Claro, de hecho los absolutistas apoyan a Carlos. Sin embargo, bueno, en este momento hay que tener en cuenta que Isabel tiene 3 añitos. Claro, es que 3 Vaya, añitos... entonces no puede gobernar la chiquita con 3 añitos. Hombre, con 3 añitos... ¿Tú qué estás haciendo con 3 añitos? Con 3 añitos, pues yo estaba jugando con las Barbie o con los muñecos, ¿sabes? Tú imagínate, si antes estábamos diciendo que, bueno, es que Carlos, por ejemplo, Carlos II, que estuvimos analizándolo antes del programa, y lo hicimos en anteriores programas, aprendió a hablar con 10 años. Imaginaros, con 3 años poco- ya... Claro, con 3 años... Que Carlos II. Claro, caso también especial, ¿no? Yo creo que... Si habéis visto el programa de los Austrias. Es verdad, podemos hacer unas preguntas, por ejemplo, Bien. para ver... ¿Viste el programa anterior? Aunque bueno, buena audiencia, yo creo que todo el mundo lo habrá visto, ¿no? Bueno, Espero. Sí, lo hará. Llevamos Al ya menos 20 espero minutos de que lo programa. hayan visto. Creo que hay Pero que vamos a acelerar continuar, un ¿no? poco. Que no- Eso, nos enrollamos, apalancamos nos aquí. enrollamos. Isabel II. Isabel II, sí, cuéntame Fecha, un poco. siempre. Fecha, selectividad. importante. 1833, con la muerte de Fernando VI. Correcto. Séptimo. Sexto, ojo. Sí. Y Hasta 1868. 1868, Efectivamente, exactamente. que no muere. Que ahora veremos que no muere, no muere, pero pasan cosas. Pasan cosas, pasan cositas, ¿no? Está entretenido el final del reinado, quizá, ¿no? Bueno, efectivamente, primera etapa, 3 añitos, obviamente ella no tiene mucho mente, empieza la regencia de su madre. Que hay 4 gobiernos. 4 gobiernos así de corte moderada, porque bueno, gobiernos liberales, pero liberales, vamos a decir que liberales
pero no muy progresista. Al principio se apoyan para entrar en el trono en los liberales porque no tenían otro apoyo, Claro. pero luego se van relajando. Luego dicen, bueno, muchas gracias chavales, pero aquí os Sí, dejo, pero- ¿no? Un poco. Bueno, es que su madre, liberal, tampoco es Claro. absolutista, pero claro, en ese momento es, o apoyo a los liberales y me quedo aquí viviendo, o a lo mejor me tengo que ir a otro sitio, que después Así es. finalmente tendrá que hacerlo, pero efectivamente, hemos dicho, corte así un poco más moderada, aunque hay, por ejemplo, un periodo con Mendizábal, que nosotros hemos tenido que estudiar ahí esa... Bastante famoso, esa un amortización, periodo un poco ¿no? más progresista. Claro, Sí, hace con el reformas periodo- más progresistas, sí. Por ejemplo, la desamortización de Mendizábal, ¿no? Interesante tenerlo en cuenta. Sí, Y bueno, después, hasta el 40, está la regencia de María Cristina. Problemas. Hay problemas. Tiene que llegar Espartero. Y bueno, Espartero tampoco es que vaya a tener mucho éxito. A pesar de que, por cierto, en la guerra carlista, que no hemos dicho que efectivamente gana Isabel, la primera guerra carlista gana Isabel, gracias también a ese comandante Espartero, que la verdad que hace. Bueno, si ganan. Cumple. Cumple y con nota. Cumple Con con nota. nota. Y efectivamente, pues, ganan la guerra. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ganan la guerra, continúa, pero claro, un problema claro de Isabel II es que quizás los liberales, los progresistas que antes hemos dicho con Mendizábal, Espartero también un poco, no juegan mucho en el poder, ¿no? En esta época los reyes pasan un poco a un lado más representativo, se rodean de gente que gobierna por ellos. También Isabel II empieza a reinar con 18 años, tampoco es que pudiera hacer gran cosa. Claro, en ese momento era muy pequeñita. No fue mala idea poner a gobernantes a su nombre. Después, ¿qué más? Bueno, podemos hablar un poco más de la guerra carlista, ¿no? Que tiene mucha importancia de cara en selectividad. Bueno, hay que explicarlo un poquito, que va por fases. En un principio intentan, por ejemplo, los carlistas invadir Bilbao. No salió muy bien. Después ya, pues, Espartero, vamos a decirlo así coloquialmente, le da para el pelo. Un poco. Para el pelo le pintan la cara, como lo quieras llamar. Efectivamente. Y de hecho, un sector de los carlistas dicen, vamos a firmar, otros dicen que no. Finalmente tenemos ese abrazo, ¿no? De Vergara, que pues da esa paz, esa primera paz de la guerra carlista. Sí. Y pues ya un poco, da un poco, o parece de estabilidad. Pero claro, yo no sé si da mucha estabilidad. Bueno, estabilidad, lo que se dice estabilidad, quizá no mucha. ¿Qué consecuencias, antes de nada, tiene esta guerra? Pues claro, antes hemos visto cuando le hacen el motín de Esquilache, que consecuencias buenas, se van los jesuitas por primera vez en el país. Aquí también hay consecuencias. Claro. Por ejemplo, pues el carlismo un poco como que acepta a Isabel. No, los fueros vascos navarros se mantienen. Mira que el núcleo, por así decirlo, del carlismo se encuentra en esos sitios. Sí. ¿Qué más, por ejemplo? El liberalismo, pues gana un poco. El liberalismo que gana la guerra prácticamente. Entonces, pues parece que se va a mantener. Pero claro, la situación de Hacienda. Sabemos incluso que lo que hemos dicho antes de esa amortización de Mendizábal, hacía falta panoja. Hacía falta panoja, Panoja y la porque si no- desamortización de Mendizábal que tampoco es que tuviera mucho éxito, en plan, No. se recaudó, Es que desamortización en España tampoco. pero las desamortizaciones nunca no. han llegado a su objetivo, ¿no? Total. Sí, hace falta dinero. Y bueno, incluso el desarrollo industrial, pues siempre en España tampoco es que. Siempre hemos llegado con retraso. Sí. La primera revolución industrial la pillamos tarde, la segunda también. Y al fin y al cabo, España es un país más del sector terciario, ¿no? Hoy en día. Sí, Diría yo. la verdad es que España en ese sentido, bueno, todos sabemos un poco, somos habitantes de nuestro país, sabemos un poco que España no destaca mucho. Excepto una época, pero bueno, ya lo hablamos en el anterior programa. Bueno, efectivamente, Isabel II incluso con 3 años gobierna y con 13 añitos dicen, bueno, se ha liado, Espartero se tiene que ir, ha habido problemas. Está preparadísima. Claro, porque ese levantamiento obrero de Barcelona, dice, bueno... estaba liando se en estaba el liando, país, se estaba liando. liando, Espartero, bueno, se va. Y Narváez pues también se levanta y dice, venga, Espartero, me toca a mí un poco, ¿no? Así ahí Y comienza. entonces dice Narváez, bueno, Isabel, ¿qué te parece si con 13 añitos empiezas a reinar? Y hombre, un poco entre que tú decías Pues jugando con las ella, Barbie y claro, tal... a digo, ella, en verdad, bueno, ¿tú imagínate con 13 ni años pichí gobernar? ni pichada, digo yo, ¿eh? Dice, pensaría- pues lo tengo que hacer, pues lo hace. ¿Qué pensaría Isabel? Claro, es que en ese momento tú qué En ese piensas? momento. Es que en ese momento... uf. Yo Bueno. creo que en sí sería un marrón, ¿no? Tú imagínate Bueno, que... ella le diría, me imagino yo, tú quédate por ahí firmando lo que te digamos y nosotros ya... Pero bueno, Imagínate que hoy en día, que Hoy está en la tía día. hablando con su crush en Instagram. claro que hoy en día, por ejemplo, tú... Bueno, desastre. Si España estallaba mal... Bueno... Desastre llegáis a- total. vamos, Desastre es que yo no total. me lo quiero ni pensar. Yo creo que no hay que ni plantearlo a debate. Vamos Vamos a continuar.
al grano. Llega. Comienza la década moderada. Correcto, del prácticamente. 44 al Primera 54. constitución que tenemos aquí, 1845, de carácter moderado. Moderado, exactamente. Prácticamente se hacen un periodo un poco también de reformas. Se hacen reformas como reforma fiscal, de ayuntamientos, electoral, de educación, con esa ley de Moyaco. Perdón, De Moyano. Moyaco, De Moyano. de Moyano. La creación de la Guardia Civil, que hoy en día la tenemos estudiada por aquí, sabe un poco lo que es. Otro concordato, que antes hemos hablado también de un concordato con la Santa Sede. Eso que es tan antiguo ya incluso. Y importante la fecha 1851, ¿eh? ¿Pero de fecha de qué? Eso ya de bienio progresista. No te quieras adelantar, que nos está troleando esta tía, ¿eh? Yo creo que nos están aquí para tomar el pelo. Nah, La firma de su mente- concordato. ¿Cómo? La firma de concordato. No, pero eso va a ser un poco más adelante. Su mente va a Bueno, otro sí, nivel. sí, no. En Su mente va a otro 1951 se hace efectivamente. Es que nosotros estamos también un poco acá hablando, nos empieza aquí a interrumpir de vez en cuando. Pero sí, efectivamente, concuerdo con en la Santa Sede, como tú bien has dicho, 1851, aunque, bueno, fechas son importantes, pero para mí tampoco es muy relevante esta. A lo mejor ahora mismo tengo por debajo de la mesa aquí apegándome a ciertas Yo personas. creo que en sí todas las firmas son importantes porque Hombre, pero en con verdad la Iglesia, son los que fecha- pactan fechas algo, ¿no? fundamentales, yo diría, sobre todo cuando empieza, cuando acaba esta década, lo que estaba diciendo incluso del bienio progresista, que ahora veremos un poco, pero bueno, alguna reformación un poco más para pasar por encima, También la funcionarios, código penal y algunas obras públicas, pero ya está. Sí, la Bueno, ya está. Constitución de 1845, como podéis imaginar, Sí. moderado a igual a más poderes para la corona, soberanía compartida, en vez de Sí. nacional se suprime, pasa a ser soberanía compartida, en general más poderes para la corona, menos libertad de expresión. Bueno, más poder. Pasamos de absolutismo, se le da un poco menos de poder, pero obviamente sigue teniendo Sí. mucha importancia, ¿no? Así es. Como hoy la conocemos, por ejemplo. Pero efectivamente, moderados 10 años, dicen los liberales, los progresistas. Oye, y nosotros estamos siendo un poco excluidos, ¿no? Y pronunciamiento militar del general O'Donnell con la Vicalvarada, efectivamente. Donde se y lee- el manifiesto de Manzanares que te iba a comentar, ¿no? Exactamente, donde se lee el manifiesto de Manzanares escrito por Cánovas. Cánovas del Castillo, ya- que ya ahora veremos lo otro analizaremos. otro personaje interesante. Importante, ¿eh? Y bastante importante. Bastante importante. Vuelve un poco el partido que estaba un poco por Londres perdido. Vuelve otra vez que estaba un poco en el exilio. Estaba de Erasmus. Se hace otra constitución, no nata, es decir, que no llegó a aprobarse, pero era muy similar a la de Elst, bueno, que se me ha olvidado, en la regencia, 1837. Nueva constitución. Una carta otorgada ahí también Sí, un progresista, pero bueno, tampoco, ¿no? Un poquito progresista, Sí. pues ya me Y imagino. otra de desamortización. Siempre que llega el progresismo, creo yo que desamortización. Sí, siempre le En daban este caso, caña a la la de iglesia. Madoff, con la también ley de ferrocarril, que bueno, no tendrá mucho éxito y acabará casi con una crisis económica, huelgas generales, otra vez partero que dice, bueno, ahora sí que sí me voy. Exactamente, ¿Y qué esas pasa? causas que nombrábamos antes de que el país estaba mal, Sí. esa ley del ferrocarril y eso, fueron un batacazo económico para Sí, la verdad España. que había mucha expectativa, pero después se vino abajo el No proyecto, salieron bien. Por eso luego ¿Qué hace? pues, entra Reina Isabel. Pues dice la También. reina, venga, otra de los moderados aquí. Y bueno, Constitución de 1845, otra vez. Ahora ya se van alternando O'Donnell y Narváez en el poder ahí. Y bueno, aquí sí que es verdad que hay un poco más de estabilidad política. Hay un poco de estabilidad, la economía crece un poco, bueno, va creciendo. Política exterior, un poco de intervencionismo en América Latina, en México, en Marruecos incluso, ¿no? Con el imperialismo que es más o menos en esta época, a nivel mundial. Pero obviamente el carlismo sigue por el país como un problema, hay revueltas estudiantiles, también campesinas, incluso una crisis económica que azota al país, que bueno, un desastre total. Los que están excluidos, progresistas, los unionistas cuando muere O'Donnell, en Bélgica dicen, bueno, quizás este sistema no sea muy beneficioso para España, quizás hacemos nosotros algo, pacto docente, Pacto vamos a docente. quitar la corona, esto no tiene arreglo, tenemos que venir nosotros, ¿no? Así es, firman el Pacto de Ostende en Bélgica en 1866. Y aquí Correcto. es cuando ya Isabel, pues acaba Isabel se con va su haciendo la reinado, maleta un poco, claro. bueno. Sí, sí, se va, Isabel se va. ya- Es se va. sorprendida, porque creo que estaba de vacaciones justo cuando hacen ya la gloriosa revolución. Y bueno, aquí podemos hablar un poco del paréntesis que se crea, porque bueno, nosotros vamos a explicar solo los Borbones y su reinado. Pero claro, Obviamente aquí- esto incumbe, ¿no? Aquí falta historia. Claro, aquí hay que hacer un paréntesis porque obviamente incumbe porque se va Isabel, después veremos como que esta época del diseño democrático, bueno, fracasa por así decirlo, sobre todo de la Segunda República ya un acabose, y tendrá que volver otra vez su sucesor. Pero claro, en esta época que vamos a comentar un poco así por encima. Se busca otro rey, Amadeo así un poco, Claro, una se constitución busca- muy democrática. Se busca un rey fuera, ¿no?
Viene Sí. Amadeo, pero viene con el país, pues como está. ¿Cómo está? Que Su Amadeo valedor dura muy Y toda- bien. encima sí, no. Amadeo, que encima no es español, ¿qué me estás contando? Claro, no le cayó muy Dura bien a los poco. españoles. Efectivamente, Amadeo se va, una primera república con una primera intentona, duró casi un año. Una república que era un parche, Era básicamente. un parche, encima los republicanos estaban divididos en unionistas, En federales. federales, Muy mal. el cantonalismo, problema fundamental. Dice aquí nuestro general Pavía, bueno, esto es una locura, En general, este periodo. esto tiene que acabar. Este periodo es muy convulso. Sí, Y España, pues, como ella norma general, pues no está bien. No está bien. España no va bien. sí. Y efectivamente, pues ¿qué acaba ocurriendo? General Pavía, como iba comentando, se acaba la Primera República. Golpe Y- de Estado. Golpe de Estado. Aquí lo único que podemos hablar un poco de los Borbones es de que está por ahí Cánovas del Castillo con su partido alfonsino, un poco así reivindicando a los Borbones, de que tienen que Intentando- volver, Sí, intentando Correcto. buscar apoyo para. pero buscando apoyos para la causa principalmente, causa. ¿no? Y bueno, veremos que lo va a conseguir. Bueno, va a conseguir, primero él quiere hacer, después del general Pavía, que vuelvan así, no por un pronunciamiento, quieren que vuelvan así... Pero va a ser como un manifiesto, ¿no? Sí, ¿qué manifiesto? El manifiesto de Sanjur, creo yo, que era, Efectivamente, manifiesto de Sanjurt, que dice Alfonso, yo lo firmo, que un poco se compromete que la gente que está en ese seño democrático no le va a pasar nada, que va a ser un rey un poco más moderno, que va a apoyar a la gente. Así que va a ser mejor que su madre, mucho mejor que su madre, promete. Pero antes, Sí. Isabel II, ¿dónde la ponemos? Que nos estamos Es verdad, es nos verdad. estamos yendo de la Guau. sección. Estamos ya aquí a hablar de historia y nos vamos. Pues- Sí, Me me emociona tanto la historia que. Es Nos que es vamos, una ¿eh? locura, Yo ¿no? diría- Porque es que vamos viendo el tiempo que íbamos diciendo, hay que A ver, correr. la chiquilla no lo hizo tan mal. A ver, las Hombre, cosas no- como son. Es No lo hizo verdad tan mal. Es verdad que para la edad que todo el rollo- tiene, Todo pues problema. no... Tiene no todo el rollo que lo hemos debe- repetido muchísimas veces. Entra muy pequeña, es verdad. Sí. Pero. Para la edad que tenía, yo creo que no lo hizo tan mal. A lo mejor por la gente que tenía a su alrededor, que le iba ayudando y tal, Sí. pero no sé. Yo diría que Borderlands está bien. En plan, porque está. Pero Borderlands es ni fu ni fa, ¿no? Claro. Bueno, Yo lo pondría a ver, también- ¿Cómo eran las acciones? Que la gente lo vaya teniendo en mente. Hay que tener en cuenta que Claro, los claro. que están por podcast no tienen ahora mismo ni idea de las acciones. No lo Claro, están para esos viendo. oyentes de Spotify están un poco. Claro, están un poco a lo mejor perdidos, ¿no? Sí. Bueno, estaban las divinidades, Sí. los semidioses. Bueno, las divinidades eran los más top y los semidioses, Sí. pues evidentemente llegando Vale. a ser top, pero sin llegar a serlo, ¿no? Sí. Luego los mortales, pues los normalitos, que hacen sus ¿Qué tenemos cositas. ahí de momento? Tenemos a Felipe V aquí, en los mortales, y los borderlines, pues evidentemente, pues ni fu ni fa, lo como acabamos de decir, y es donde ¿Y yo qué tal, creo Carlos que debe IV, no? estar Isabel. Carlos IV. Sí. Y luego un IDK, no, Uno de Q. uno de Q. UDQ. Que evidentemente tenemos a Felipe. ¿En uno de Q? ¿A Felipe? No. Tendremos que tener a Fernando, ¿no? ¿O qué nos hemos puesto ahí? Fernando Es verdad, solo. A Fernando. Fernando VII, ¿no? Esta tía Es está todo el verdad. día vacilando, ¿no? Vale. Tatiana va a volver al programa, ¿eh, Garrido? Esta tía. Yo creo que me han contratado aquí los de producción, a la que está ahí por las calles. Han dicho, oye, tú quieres hacer un programa. Y he dicho, venga, es gratis, me pagan. Es gratis. Venga. Un poco atajamón, que es lo que tenemos aquí. Pero es que en España, si no te. ¿No? Si te Vale, tenemos ahí sí. a Fernando. A Fernando, sí. Y Vale. no sabe, no contesta, pues evidentemente Sí, tenemos mejor no sabemos y no contestamos. Tenemos el VIP. Vamos a ver primero, exactamente. Sí, de momento podemos ponerlo en Borderlands, quizá. Yo creo que sí, porque lo hizo. Bueno, A ver, nunca lo va a hacer tan mal como Fernando VII. claro, es que eso es insuperable. Porque. Es ya que en uno de imposible. IQ no, porque es que. No, Fernando- esa categoría claro. está reservada para Fernando Exacto. VII, diría Eso, yo. desde que Exacto. se creó, sabemos todos a quién ocupaba ese lugar. Vale, pues lo ponemos ahí, Venga, efectivamente. pasemos Y como íbamos al comentando, siguiente rey. Sandhurst, llega Alfonso Exactamente. de Alfonso Borbón, XII. hijo de Isabel, que estaba por París también, como decimos, exiliado. Y bueno, Cánovas de Castillo quería que hubiese. Que fuese Golpe de gobernado. estado pacifista, ¿no? No, Claro, quería, seguir. quería sobre todo una restauración. Claro, quería la restauración, pero Claro. pacífica. Claro. Exacto. Que los Exactamente. militares Sin empiezan a violencia. olvidarse de la política, ¿no? ¿Qué Claro. ocurre? Se le adelantan. Se le adelanta ahí Martínez Campos. Martínez Campos que hace un pronunciamiento militar antes que Efectivamente. Cánovas. Y bueno, al final se consigue el mismo objetivo, ¿no? Con Sí, bueno, violencia. llega Alfonso. No es como le gustaba a Cánovas, pero bueno. Llega Alfonso con. Estamos. Y ha nombrado a Alfonso XII, ¿no? Efectivamente. Bueno, un poco cómo podemos hablar, porque claro, aquí
no podemos entender a Alfonso XII sin Cánovas del Castillo y Cánovas su del sistema. Castillo. Su sistema, porque claro, él que ha vivido, antes lo hemos nombrado en la Vicalvarada, pero claro, él se empieza a dar cuenta empieza a darse cuenta, no, sabe los problemas que tenía Isabel II, intenta arreglar todo eso. Se da cuenta que hay que hacer una constitución, el turnismo, Importante. turnismo que ahora explicaremos, constitución, monarquía, el turnismo, las cortes, y bueno, entonces, claro, hay que explicar yo creo que el turnismo, muy importante, A ver, básicamente, elemental. el resumen de esto es: ¿qué quiere Cánovas? Estabilidad en el país. Fundamentalmente. fundamental, Cánovas igual estabilidad. Exactamente. Sí. eso en los exámenes de selectividad. Si Selectividad. lo pones. Y la medio- fecha, por cierto, fecha. Fecha Se nos van de olvidando. Alfonso XII. Siempre se nos olvidan las fechas, esto es una Es locura. que Fecha, si os podía hacer selectividad, fecha. Estuvo 10 añitos, de Sí. 1875 a 1885. Es verdad, 10 añitos que después veremos que bueno. Bueno, ahora comentaremos su reinado. Claro, también hay que tener en cuenta y cuando clasificamos hay que tener en cuenta lo que dura cada uno. Claro. Porque claro, si a lo mejor está, por así decirlo, 80 años, que tiene buenos periodos, tiene malos, y después está 5 años que están... Que pilla el país que lo pilla espectacular. bastante bien, pues No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Incluso de eso, por ejemplo, Fernando VI quizá se beneficia, ¿no? Pero bueno, ¿qué me íbamos diciendo? Cánovas quiere terminar un poco con esos problemas. Prácticamente lo de que el partido moderado tenga exclusivamente el poder no le gusta y entonces hace que crea dos partidos, partido moderado, partido progresista, liderado por Sagasta, y cada cierto tiempo se van turnando el poder. Así por así decirlo el resumen, pero claro, esa alternancia se debe también por unas elecciones, Fraudulentas. pero claro, muy limpia, no es que No fuesen. eran. Así es con el caciquismo en las zonas rurales. Que Efectivamente. recordemos que eran personas que pues, tenían favores sobre otras o tenían mucho poder en el pueblo. Sí, y Y decían, pues tú convencía- tienes que votar quizá Y dice, a este partido. pues mira, a mí el Sagasta este me gusta. Y si Claro. a ti no te gusta, a lo mejor te parto las piernas. Puede ser, o con el encasillado, ¿no? También un O claro, con método. el encasillado. O el propio pucherazo, ¿no? De que, venga, que voten los muertos. Que vote dos vote mi veces este abuelo. tío. Claro. Muy Menos fraudulento. mal que hoy en día eso no está ahora, o eso creo. digo ¿En yo. nuestro país te refieres? Sí, sí, porque a lo mejor nos están engañando y nosotros no lo sabemos. Hombre, esperamos que no. Esperamos que no, porque si Esperamos no... que no, pero y si sí, ¿no? Siempre se Claro. queda la respuesta Bueno, abierta. Yo eso no digo nada por si acaso. Siempre nos vamos por la rama. Sí, nos pasa sí, siempre porque lo mismo. estoy viendo aquí cada vez el tiempo y de Yo que... estoy flipando. Claro, se supone que esto es mínimo media hora, el programa no están ahí ya gritando, ahí los productores, pero bueno. En resumen, En Cánova resumen. se pone a jugar a los Sims, Sí, crea dos partidos, uno que lo lidera él, el conservador, Sí. y otro que lo lidera Sagasta, pero básicamente se van turnando. se van turnando porque se respetan. Según ven que hay un problema, claro, eso también es importante. Se respetan los partidos. Recordemos que tienen uno es más conservador y otro más progresista, pero Claro. tienen zonas en común Claro, para el rey estabilidad. intocable, rey intocable. Exactamente, el rey. Y si tú haces una norma, se van a respetar. Nos pueden parecer mejor o peor, pero claro, si gobierna uno, después ese reinado, se deroga todo lo que ha hecho, y hace todo, trae 4 leyes, llega otra vez los anteriores, deroga una locura. Eso no es Entonces, igual a estabilidad. Claro, como estabilidad, hemos dicho antes. fundamental. También una constitución, otra más. Una de constitución. La de 1776. 1876, claro. Efectivamente, la que más ha durado en nuestro país. Tampoco se mojaba mucho. Tenía Bueno, poquito por ejemplo, apartado la para ley que nadie se electoral la pegara. dejaba esa abierta. Claro. Después, por ejemplo, Era- veremos como que empieza censitario, después los liberales pondrán que sea El universal masculino. Y ya, masculino, evidentemente, efectivamente. después de hecho, pues hay una pacificación en el país debido a que acaba la Tercera Guerra Carlista. Efectivamente, problema Y en ese también momento. la Guerra de los 10 años, que esas dos ¿Qué es la guerra de los 10 guerrillas... años? Porque mucha gente dice guerra de los 10 años. Pues ¿Qué es evidentemente duró 10 años, con eso te lo digo todo. Hombre, esa información la verdad es que no me resuelve mucho la duda, pero efectivamente, independentistas cubanos decían, vamos aquí a un poco de independencia, se consigue en un principio, porque después veremos como que años más tarde perderíamos esas colonias, pero eso ya no es ni terminado, se consigue pacificar la zona y pues la tercera y última guerra carlista se consigue ya también que acabe. Así al final Cánovas consigue su objetivo de pacificar el país y le sale bastante bien. Aunque con las elecciones así, pues un poquito trucada, ¿no? Sí, Diríamos. pero bueno, eso da igual. Pero bueno, la gente come, Da igual. hay estabilidad, Claro, claro, ni la tan mal. gente si está Sí. bien, pues no se queja. Correcto. También nace movimiento, el origen un poco del obrerismo en esa época. Pero también es importante que después veremos en su sucesor que después a lo mejor pasa algo relacionado. Pasan También es cosas. importante que se nos olvida, porque por ejemplo,
lo que fuese un pronunciamiento militar para Cánovas era como una enfermedad prácticamente que él mismo padecía. Fuera militares, intenta convencerlo, lo consigue, le da un poco más de dinero, pero bueno, lo consigue. Al fin y al cabo, tú me das algo, yo te doy algo, acuerdo. No te conviene que tíos con pistolas estén en el gobierno. Hombre, que a lo mejor cada cierto tiempo haya un pronunciamiento tampoco es que sea muy bueno para un sistema. No es muy estable para el país. Sí. ¿Qué más podemos comentar de este periodo? Un poco la etapa. No, en el primer gobierno conservador, hemos dicho constitución, los foros vascos también van a desaparecer, se van a prohibir los sindicatos, la ley de imprenta también se va en este momento a redactar, incluso ley de diputaciones y ayuntamientos. Después llegarán los liberales y bueno, pues intentarán restaurar la libertad de prensa que en ese momento se había quitado. Y también pues van a hacer un poco de medidas proteccionistas en cuanto al comercio. Y bueno, había algunos problemas como intentona republicana, desorden también en el campo andaluz. Bueno, España con sus problemas. Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Hasta el día de hoy todavía lo vemos. Exactamente. También pues ya Cánovas morirá un poco más tarde. Lo van a asesinar. Pero antes de que lo asesinen, pues bueno, hay otra epidemia, como hoy en día, de cólera. La verdad es que la epidemia en esta época... Bueno, aquí ya disminuyen, porque si empezamos a hablar de los anteriores reyes, podemos hablar de muchas más... Pero bueno, también hay problemas, etcétera, ¿no? Incluso otra vez aquí los cubanos independentistas empiezan a dar problemas. Ya España con muchos frentes abiertos, como ya viene siendo por tradición, ¿no? Sí, pero bueno, eso siempre pasa en la historia de siempre España. tenemos de todo abierto. España es un país de caos. Sí. Quizás Sí Cánovas no fuese muy español, ¿no? Porque claro, caos para él... Claro. No sabemos exactamente, ¿no? Bueno. Y ¿Qué ya más? finalmente el sistema canovista. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, dura 10 años. Una vez que muere Alfonso XII, ¿qué pasa? Pues claro, habían los partidos dicho que iban a respetar al rey. ¿Qué ocurre una vez que pasa aquí? Pacto del Pardo. Claro. Pacto del Pardo en el que dice, bueno, nosotros vamos a continuar un poco con su sucesor, que es Alfonso XIII, que claro, un dato curioso, antes hemos dicho, Isabel empieza a gobernar, a Así es. reinar contra años, pero claro, ya es que Alfonso XIII... Alfonso XIII, antes de nacer del vientre de su madre, ya es nombrado rey. O sea, ya Claro, le es que toca. eso ya es otra locura. Están escribiendo pero su vida. antes de seguir, Pacto del Pardo y tal, Alfonso tier list. XII. Siempre se me olvida el tier list, ¿eh? Mira que es la única sección que hemos hecho, bueno, la tuya sorpresa, pero claro, ¿dónde colocamos a Alfonso XII? Estabilidad, se pacifica un poco el país así un poco en resumen, Alfonso XII, ojo, y sistema canovista. Es verdad que se quedó un poco mirando, porque Cánova Bueno. era el que tiraba un poco del carro, Pero bueno, está Yo bien que alguien diría- tire el carro. pero... Que está entre los mortales, ¿no? O sea, Esta normalmente. tía siempre dice, yo creo que es mortales. Hombre, yo creo que es una de las épocas Mortales... más estables de España, ¿eh? Claro, es que también hay que tener en cuenta los antecedentes, porque si la cosa va bien, puede que siga bien, pero si la aquí- cosa va aquí mal es que el país y se estaba pone mal. un cirujano prácticamente como Cánova un poco a reflotar el país, es muy diferente. Yo estoy entre Semidios y la siguiente sección, que ya no me acuerdo ni la que era. Divinidades. te voy a enseñar. Mira. No, pero Era- divinidades no creo que sea, ¿eh? Divinidades yo... O sea, mortales y semidioses. Ya está, es que no hay Estamos más. hablando. Y a Mortal hemos estado Felipe V, ¿no? Correcto. Pues yo con Felipe V lo veo. Yo lo Sí. veo con Felipe V. O sea, que estás a mi favor. Yo también ¿Cómo hizo no? la misma. ¿Cómo Felipe V, que como hemos hablado antes, pues hizo buenas elecciones al elegir sus gobernadores. Sí. Estaba loco, pero España bueno. va bien. Bueno, ya no sabemos si están locos los rellenos. La verdad es que no hemos hecho tanto trabajo Investigación, en ¿no? investigación, porque claro, se dice siempre un Borbón y tal, pero a partir de Carlos III, bueno, siguen con la caza, porque son muy Borbón, Hombre, pero bueno, eso. La caza premium sí, nunca se perderá. claro. Bueno, continuamos un poco ya con su sucesor que estábamos hablando, con Alfonso XIII. siendo un embrión ya rey, una locura. Claro, Alfonso XIII. Esto empieza un poco como una debacle, porque bueno, empieza como una regencia, obviamente. La de María Cristina. Claro, de Habsburgo. de Habsburgo, una locura. Pero es que en esta locura ocurre la guerra de Cuba y la pérdida de la última colonia. Así que empieza ya el reinado. No empieza muy bien, porque obviamente perder la última colonia, esa sensación que se queda un poco de. ¿No? Un poco España se queda un poco entristecida, Claro. ¿no? Perder esa última colonia. Ya el declive máximo del Imperio Sí. Español, ¿no? Lo que hemos sido Sí. y lo que somos. Se queda ya como muy pluf, quizá, ¿no? Sí, un poco chof. Un poco, sí, el país se queda un poco en shock. En shock. Claro. Hay muchas onomatopeyas para Sí, la verdad es que describir ahora el mismo país. esta época, con Alfonso XIII empieza ya la situación no muy bien. El escenario no es que sea muy adecuado, ¿no? Bueno, incluso es que dice, si pierdes la guerra, pero has luchado. Pero es que ni eso, bueno, luchamos y con Cervera, pero es que duramos
Un asalto. Horas. Duramos horas. Horas. Yo Pues, diría que 3 horitas, o incluso menos, Algo así, dicen. No Fue sé. la mayor derrota naval de España. Sí, es que la verdad es que Diría la yo humillación que Es los que mandaron a la prácticamente muerte. el barcos planning de- que sí. hicieron para debatir no lo hicieron bien, para enfrentarse. ¿Sabíais El plan. cuántas bajas tuvo Estados Unidos? ¿Cuántas hubo? Una. Bueno, De un tío que cuando escuchó un cañonazo se murió de un ataque al corazón. Bueno, es que ¿Qué el te parece? miedo, eso es el miedo de los españoles, de nuestros Ojo, cañonazos. Eso Hombre. nadie lo puede conseguir. Iríamos con barquitos de madera, pero Eso, ojo. seguramente Sí, lo que sí, estoy ¿eh? diciendo, bueno, en esa época no creo que se diría, pero seguro que algún orgulloso diría que eso damos miedito, nuestros cañones, ¿no? El pueblo español se creía que iban a reventarlo. Sí, la verdad es que estaban muy subiditos, pero claro, barcos de madera contra acorazados quizás no sería No es muy buena combinación. idea. Pero bueno, estamos hablando Pacto del Pardo, los partidos que estaban alternándose consolidan un poco el sistema. Sí. Antes un poco de esa guerra, bueno, y durante esa guerra, pues Sagasta, ya estaba muerto Cánova, pues va a abolir la esclavitud un poco para que, antes de que se independizasen los cubanos, un poco que... ¿No? ¿Me entendéis? ¿No? Que digan, bueno, venga, están parece que... Un poniéndose último, claro, un último intento. unos Antes de- incentivos, ¿no? Para que, venga, antes no de que se independicéis. independizasen, pero era ya muy tarde. Claro, era muy tarde. Ya los incluso con cubanos América tenían- ya apoyando de fondo, que el poder de América... Ya Estados Unidos Claro. también era un gran problema. Después vuelven otra vez los conservadores un poco. Bueno, no vuelven, pero un giro ahí quizá, ¿no? Con problemas de ley para la vid, cereal, atentado anarquista, una época un poco de mucho atentado. Del con movimiento huelga obrero obrera. también. Al fin y al cabo, se va Canova, se va la estabilidad. Sí. Y ya, pues Sí. bueno, Sagasta también, gobierno el último, que también un poco ya moderado. Y bueno, una también locura, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues Alfonso duraría un poco más, porque el sistema, no a pasar de el desastre del 98, Ojo. no se vendrá abajo. Ojo que Alfonso fecha siempre Es verdad, la fecha. bastante más o menos largo el reinado, de 1886 hasta 1941. Sí. Ni tan mal. No, bueno, 41 no, eso cuando muere, 41 no. Cuando muere 41. Claro, porque ten en cuenta que después viene aquí en la Segunda República, en el 31, entonces, bueno, sabe un poco lo que poquito antes. acabará pasando, pero no nos adelantemos porque efectivamente el sistema parece que en el 98 todo se viene abajo, pero perdura. Perdura, el sistema sigue un poco adelante y bueno, puede salir un poco de la circunstancia. ¿Qué pasa? De repente aquí obrerismo, se lía en África, perdemos de todo, más África, humillaciones. ni me nombre África. No lo vamos ni a nombrar. Humillaciones en África, en ese intento de que pacificar la zona, que no habían prestado, que habíamos conseguido un poco en ese acuerdo de Berlín. Pero África. un desastre, ¿no? Un desastre incluso al ejército se le pone si ya se le había puesto un poco en duda, pues el desastre del 98, ya un poco con la situación en África ya una locura. Nah, ya que El ejército estaba muy en el punto de vista, perdón. el ejército de vida, éramos tú y yo. Claro, a lo mejor lo hubiésemos hecho mejor y todo, ¿eh? Bueno, porque nosotros no hubiésemos ido corriendo. Si vemos la Claro, situación, pero hubiera habido menos baja, creo yo. claro, porque hubiésemos ido, ¿no? Quizá. No Sí. bueno, se han retirado, pero sigan vivos. No, pero efectivamente. Seríamos desastre en veteranos de África, guerra. Incluso el obrerismo empieza también a tomar ya mucha importancia. Y de repente hay un señor en Barcelona, Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, Dime que Rivera, Rivera y su primo, no se nos olvide, claro, que grandioso dúo. dice que por cierto no confundís con su hijo, que después también veremos más adelante. Claro. Bueno, no lo vamos a ver porque es un poco en la República, pero también la lía. Y bueno, efectivamente, dice, vamos aquí un pronunciamiento militar, eso que Cánovas estaba tan en contra, y se produce. Y bueno, ¿cómo actúa el rey? Pues claro, un pronunciamiento, ¿cómo puede actuar un rey? Hombre, nosotros esperamos que diga, no, en mi país nunca habrá un pronunciamiento militar. Pero Alfonso quizá- XIII dice, para adentro. Para adentro, para Pasan pa' adentro. dentro, se vale. Sí. Sí, sí, Hombre, Sí, Alfonso porque- XIII, comprendiendo a Alfonso XIII, el país va como el culo. Claro, Vienen unos militares. Mucha dicen, inestabilidad también. Si no El- me dejas entrar, te mato. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿tú hubieses hecho lo mismo? Habría que Claro, ver ¿qué- si qué la podía hacer? situación. ¿Qué ¿no? podía- tú qué hubieses hecho? Habría que ver si la situación, ¿Tú pero. hubiese dejado que Primo de Rivera hubiese ocupado ahí una dictadura o no? Yo diría que no, ¿Tú no lo hubiese hecho? No. Tú hubiese a lo mejor exiliado. Dices, bueno, sí, quédatelo, pero yo me voy. Sí, ¿Tú crees que sí? Hmm. Yo tampoco se lo hubiese hecho, la verdad. Yo Por una yo parte creo que creo que podría sería haber- lo mejor. Mejor una guerra civil. Yo es que creo que... fíjate Es que militar, Fernando. no. Uy, Fernando. Alfonso XIII. Yo creo que no quería una guerra civil. Sí, yo creo que incluso porque- cuando se va lo deja bastante claro, ¿eh?
Sí, es verdad. Que ahora analizaremos un Ahora poco cómo se hablaremos, va. pero buenas palabras las de Alfonso. Un Sí, yo creo que acto- solo por eso había que subirlo un Solo poco, por ¿no? eso Porque- luego veremos dónde está Bueno, colocado, no, ¿eh? no tanto, porque ahora que hacemos el análisis, peor etapa con el 98, aunque claro, también un niño, tampoco podemos achacarle mucha responsabilidad, pero bueno, efectivamente, llega Primo de Rivera al poder sin ninguna oposición prácticamente, incluso hasta gente que está un poco en contra, ¿no? De este, bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que este sistema de Cánovas deja mucha oposición. Claro. Entonces, claro, también apoyan esa oposición a Primo de Rivera y tal. En un principio cuenta con apoyo, vive una de las etapas económicas quizás mejor de España. Claro, Así el objetivo- en los últimos tiempos. El objetivo también de Primo de Rivera era entrar, E irse. arreglar un poco Un el país poquito, ¿no? e irse, en plan que entraran los militares. Pero arreglan así un poco por encima. Enseñaran a estos tíos cómo se 90, unos gobierna. 90 días, ¿no? Exactamente lo que decían de los 90 días. Y luego pirarse. irse. Pero vemos como Primo de Creo que Rivera... el poder engancha. El poder engancha a Primo todo de el mundo. Rivera es como esta silla es más cómoda. Pues la verdad es que la silla de locos, ¿eh? Engancha, ¿no? Yo La aquí silla me del hacía, poder. me hacía un podcast de 3 horas. Echado en esta silla. Continuamos. ¿Hacemos ahora también de los otros otra vez? Si queréis La enganchamos. gente- Que comete la gente. ¿Queréis que hagamos...? Bueno, no, quizás no. La gente... Yo creo que está incluso... Un poco. Ahora mismo la gente se está haciendo todo del directo. Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo nos están viendo Sí, ahora mismo están 3 viendo, sí, personas. sí, sí, Nos está viendo el realizador, El realizador y porque, bueno, nos tenemos dormido ahí y todo, ¿eh? el realizador, mi madre y yo que tengo aquí puesto el directo, creo yo. Y si no, ni eso, para ver cómo nos va quedando. Bueno. Efectivamente. Y bueno, hay que tener en cuenta, a nivel contexto internacional, Primera Guerra Mundial, España se mantiene neutral, así único problema a lo mejor otra pandemia de la gripe española. Pero Gripe también española hay que- una clase de revueltas en las Sí. ciudades Sí. y eso, crees que no es malo para el país, ¿no crees? Bueno, las revueltas siempre son malas, ¿no? Claro. Un poco también de inestabilidad. Pero bueno, una etapa así un poco que la economía crece, no estamos en ninguna guerra, estamos vendiendo suministros a los países que sí están en guerra. Claro. la Fue, economía fue muy sube. buena idea quedarse neutral en la Claro, Primera Guerra quizás Mundial. la mejor idea que ha tenido Yo creo que sí. y que ha habido en el reinado de Alfonso XIII, incluso a lo mejor también irse no estaba tan mal, sin montar ninguna guerra civil. De las mejores Pero ideas, claro. junto con la de Carlos IV de regalar el país Claro, a Francia. también es buena no se nos esa. olvide. También Siempre- es buena. siempre en Pero nuestros claro, ¿qué corazones. ocurre? Que quizás se acerca demasiado a Primo de Rivera y después, claro, si depende Claro. mucho de Primo de Rivera. Si Primo de Exactamente. Rivera la lía o empieza a tener problemas, quizá Alfonso también está en un problema Se serio. pondría en juego la posición de la corona. Claro, porque en el quizá país. esa neutralidad, ese árbitro político, pues no lo ha respetado mucho. Claro. Entonces ya hay un problema bastante serio. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Pues obviamente el sistema, para así resumir mucho, entra en crisis esta dictadura, a pesar de que al principio económicamente iba bien, porque al fin y al cabo era una dictadura, bastante similar incluso un poco a la de Mussolini en Italia. Entra en crisis, incluso cuando ve ya que está bastante mal, Primo de Rivera se va. Claro, ¿qué hubiese dicho vosotros en esa situación? Porque claro, el rey está muy cerca de la dictadura. ¿Vosotros qué hubiese dicho en ese momento? Yo me Porque después, para que apoyaría- veamos la posición, mete un poco a Berenguer ahí, en esa dicta blanda. Aquí intenta Intenta hacer ahí algo. una transición o volver al sistema anterior. Diciendo, venga chavales, volvemos. Pero tampoco tiene mucho Esto- éxito. Esto era broma, la dictadura Era era broma. broma, Era un poco así. pero bueno, no cuela. No cuela, ¿no? ¿Tú qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho en ese momento? No ¿Te sé hubiese qué hubiese ido? hecho. ¿Te hubieses quedado? Pero me resulta muy interesante las palabras de Alfonso XIII que dice, tengo poder, en un manifiesto que ahora mismo no me acuerdo cuál, pero básicamente resume Sí, que cuando se va ya, ¿no? cuando se va la carta esa de despedida, por así decirlo, dice, tengo poder y podría armar una guerra civil para quedarme en el trono, Sí. en plan, podría tirar por el lado Claro. violento e intentar no. aguantar unos pocos años, pero se va porque quiere el bien para España. Sí, ahí quizás Y no, actuó... no le gusta la violencia, parece, ¿eh? A Pero en este- ese momento, pero una vez que se va Primo de Rivera, ¿qué hubiese hecho? Porque al final, cuando ya prácticamente- tampoco la dicta blanda tampoco tiene mucho sentido. Cuando Se pierdes queda- esa elección un poco en ese referéndum, que no es un referéndum, pero así lo toma la oposición, ¿no? Yo De referéndum. hubiera entre monarquía hecho- sí o no. Yo iría a lo seguro, expulsaría a los jesuitas otra vez, por si acaso. Eso no es mala. No sé es si que va a ser estaría- los jesuitas lo que han permitido, Es ¿no? que del problema de los jesuitas, yo lo expulso y ya estamos todos bien. Y si no, pues me exilio, obviamente. Yo me exiliaría como ya tradición Vale. entre todos los reyes y, ¿Y poco tú, más. por ejemplo, nueva compañera? Yo creo que haría una de las mismas que ha dicho Alejandro, ¿eh? Sí. Bueno, Sí. al final y al cabo intenta continuar un poco y revertir la cosa. No tiene mucho sentido, acaba siendo un fracaso. Pierde una elección, bueno, no las pierde él, pero prácticamente los republicanos tienen
una victoria igualada, pero en las capitales más importantes tienen una rotunda victoria y decide irse. Y así empieza la Segunda República. Alfonso XIII, ¿dónde lo ¿Dónde colocamos? lo colocamos exactamente? Yo creo que por debajo de Es Mortal. que en verdad está complicadillo, ¿eh? Porque, vamos a ver, evidentemente en uno de Q está aquí. No, en uno de Q, yo ya no esa sé categoría a nadie, está cerradísima. a nadie. Entonces, claro, ahí no podemos añadir a nadie. Entonces sería en Borderlands, en todo caso. Sí, ¿con quién está ahí? Isabel II, no creo. Y Sí, Carlos y IV. Carlos- Y Carlos IV. Cuarto. Yo Vale. creo bien, ¿no? Al fin y al cabo la lió parda. Sí, no es una época muy buena para Está, España. yo creo que entre mortales y esa, ¿no? Esa categoría, pero claro, en mortales tenemos a Felipe V, Sería que no está tan mal. Los más listos de los Borderlands. Que no está tan mal, claro. Quizás que no sea tanto sería este personaje, al fin y al cabo, pero bueno, hay que clasificarlo. Y yo por ejemplo, Felipe no lo veo. No lo veo porque creo que hizo un mejor trabajo. Vale, colocamos ahí. Segunda República. Al fin y al Segunda cabo vamos a hacer República. mucho esto. Vamos a resumen, resumir porque, claro, este sí, periodo. vamos a Este resumir otro- ya, porque que se nos va a hacer Claro, porque todo nos falta eterno, sección. ¿eh? El Hay próximo otro rey es paréntesis. Juanca. El próximo rey es Claro, pero Juanca, vamos a explicar pero porque claro, hay mucho antes que hay contar. muchísima historia. Porque efectivamente, Segunda República y Segu- tal. Segunda también República que ya no entra estabilidad, tan- no hay mucho éxito, bueno, ha sido Sí. mucho. Ya no entra tanto como un parche como en la primera. Claro, Entra es para más, hay quedarse. un sentimiento más. Claro, pero así un Más resumen, republicano. después llega un golpe de estado de militares. Franco al fin y al cabo gana la guerra civil que se crea por ese golpe de estado. Se queda durante 40 años, aunque dice que monarquía va a ser. Bueno, perdón, que España va a seguir siendo una monarquía, aunque él va a ocupar la jefatura del Estado, pero deja como sucesor a Juan Carlos I, que es el siguiente Borbón que vamos a analizar. Juan Carlos I, bueno, este sí lo hemos vivido nosotros un poco, Juan Carlos aunque ya es su I. final de Claro. reinado, y quizás hemos vivido nosotros un poco Una época las que ha de liado. transición, ¿no? Las que ha liado. Claro, nosotros Claro. hemos vivido un poco, no tanto la época de transición como Claro, ahora, explicaremos digamos, un poco más adelante, sino sí. que hemos liado ahí un poquito de amantes, Claro, nosotros hemos elefantes. conocido los amantes, que se Cadera van, nueva. no sé qué, que se cae, pero claro, yo creo que no hay que valorar, porque al fin y al cabo, si empezamos a valorar cada rey, Por lo personal, sus desvíos, quizá todos tengan que entrar el uno de IQ y empezar a bajar secciones. Sí. No por Vaya. también Yo un creo que poco sí. su reinado, pero si por ejemplo valoramos pasar de una dictadura de 40 años en esa transición a una democracia plena como tenemos hoy en día, pues creo que es bastante importante, ¿no? Incluso ya su actuación dentro del golpe de Estado también es de admirar, porque al fin y al cabo se opone pero se totalmente opone, al rey. al contrario que régimen. hizo, por ejemplo, Alfonso XIII, que después Claro, le concedía el Alfonso trono. XIII se queda mirando. Juan Carlos sí hace un acto un poco más de Un valentía. poco más ¿no? heroico, ¿no? También por la Más- democracia. Y creo que eso también hay Ahí que valorarlo, ¿no? En televisión, En televisión bastante tarde, ¿no? Pero la transición al fin y al cabo incluso duró un año, un poco más de un año, ¿no? Casi de 2 años. sí. Después una constitución también democrática como la conocemos, incluso un periodo muy estable en la historia, bueno, estable dentro de lo que cabe en la historia de España. Sí, es un periodo que Y, ya... hombre, se vive bien. Nosotros vivimos aquí y se vive bien. Hombre, Hombre, mejor que, por ejemplo, una dictadura esta, ¿no? exactamente. Sí, esa- Pero es un poco el resumen de Resumen Juan Carlos, muy porque claro, resumido. después ya Juan Carlos mucha importancia en política ya no tiene. Claro, al fin y ya- al cabo ya ahora mismo el rey con esa en la consti- actualidad, el rey ya es representativo y exactamente. jefatura de Estado y poco más. Ya con la transición ya pierde todos los poderes y ya bueno, ya está ahí un poco. Voy a inaugurar un museo, voy a inaugurar un hospital. El discurso de Navidad. El discurso de Navidad que Siempre también motiva, está bien, siempre está bien, ¿no? motiva. Pero claro, ya un rey no tiene mucho poder, por no decir no tiene nada. ¿Dónde colocamos a Juan Carlos? Pues yo diría que en divinidades, ¿eh? Yo te voy a comprar el discurso. A pesar de la que ha liado, creo que si valoramos justamente, por al fin y al cabo corruptos han sido muchos reyes, Claro. su reinado tendría que estar, si no divinidades, semidioses, pero por ahí. No, Sí, no, yo en también. divinidades, en divinidades. Yo también lo pondría a divinidades, semidioses por ahí. Sí. Es muy importante esta transición. Sí, al fin y al cabo, un periodo muy estable, llevamos como 40 años. Al fin y al cabo- Esperemos que sean muchos más, sobre todo para nosotros. Pensad que el régimen de Franco se acabó porque se murió. Claro. O sea, tampoco estaba España, Pero si no se llega a España morir Franco, pensaba que iba a ser una continuación, un poco con Adolfo Suárez pensaban Así que iba a es. ser la continuación del el franquismo, régimen pero no estaba para nada en crisis. claro, Y Juan Carlos pues ya se negó. claro, si hubiese querido hubiese seguido el régimen, Claro, a lo mejor claro. incluso hoy en día Podríamos... pues, tenemos que cantar el Carrasol yo qué sé, a entrar al instituto, ¿no? Exactamente, antes de primera. Claro, lo ponemos en divinidades, ya su Divinidades, hijo, Porque nos cae bien. venga, porque es así campechano. Campechano. Es campechano. Me llena de orgullo y satisfacción. Claro, podrías ponerte en la cámara e imitarlo, ¿no? Quizás tendremos que entrevistarlo también, ¿no? A ver cómo Estaría le va bien. Estaría bien. por allí por los Emiratos Árabes. Pero bueno, su hijo,
Es que su hijo, si hemos dicho que Juan A ver, Carlos pierde mucha Felipe importancia, pero tiene un VI. periodo en el que si tiene poder ya su hijo ya es... Felipe VI, Hay que llevar bala un poco de su familia, no de sus asuntos personales y poco más. aparte de que... Lo único sí, la independencia de Cataluña, así un poco más convulso, ese discurso que hizo, pero tampoco se puede valorar mucho. No podemos valorarlo demasiado, a ver cómo Y evoluciona. todavía le falta mucho, ¿no? Por Es como ahora- decir, no sabe, no contesto, vaya, que es Sí. donde lo tengo colocado, ¿eh? Por ahora Pues colócalo parece... ahí. Por ahora parece que no caza elefantes. Parece que está mejor amueblado que su padre y sus antecesores. No sabemos En si cuanto a cuando temas llegue... así, vida un poco, ¿no? Más Claro. personal, No sabemos si cuando llegue a los 60 a lo mejor le gustan los tigres. puede ser. O a lo mejor ¿Quién después sabe? tiene una fortuna en, yo qué sé, en la isla Germán. Por ejemplo. Pero bueno, no sabemos exactamente. Por ahora Bueno, bien. esta es la sección un poco tuya, ¿no, Rebeca? Un poco, madre mía, hemos acabado una sección De loco. de locos. Nos Dios. queda tus memes, no tu sección, ¿cómo Mi es? sección sorpresa que la Bueno, acabas es que de desvelar. de desvelar, pero porque yo sabía La un poco acaba de sección, desvelar. Pero soy el director. Atención. sabía un poco, bueno. Al final ha estado esperando una Me hora. acabas de ¿cuánto- desmontar todo el discurso ¿Cuánto que tenía llevamos, preparado. organizadora? Llevamos ya casi Pero bueno, una no hora y pasa, media, no más de pasa una hora y nada. media. No pasa nada. Y bueno, tu sorpresa, bueno, pero. Bueno. Yo no sé los memes, me ha dicho que Yo- había un poco de memes, que vas a ser un poco de sorpresa, pero bueno. Vosotros Vaya viendo- sorpresa que acabas de desvelar, ¿no? Sí, la verdad es que También esto te es como digo, cuando ¿eh? le cuento a los niños, quizá los reyes, bueno. Venga, Tampoco Alejandro, tampoco voy a contar cuéntanos. aquí todo, ¿no? Bueno, me acaba de desmontar todo el discurso que tenía de presentación. Bueno, mejor, porque la gente está Pero bueno, esperando. mejor porque sí agilizamos. He buscado un par de memes que tienen relación con los Borbones. Los Sí. vamos a comentar un poquito y así pues se aprende un poquito de historia. Claro, aquí recomendamos. echándote una risa. Recomendamos a la gente que está escuchándonos que si lo quiere ver explícitamente, Así es. que lo vea en La nuestro programa de gente, YouTube. la gente que está en YouTube. Pero aún así se lo vamos a explicar un poco por encima, ¿no? La Pero gente que está explica en tu YouTube, sección. vamos a poner los memes en pantalla. Y para los que están en Spotify, los voy a ¿Qué describir. pronunciación? Voy a describirlo y ahora lo comentamos un poquito. El primer meme Venga. sale en la escena de Homer Simpson en la central nuclear. ¿Sí? Homer Simpson es Carlos IV Sí. y está toda la gente en una habitación de atrás mirando y Sí. diciendo, está a punto de firmar algo estúpido. Y está Carlos IV enfrente del Tratado de Fuentenebló, ¿no? Bueno, la verdad es que es bastante estúpido, poco. ¿no? Quizá eso. El Muy tratado típico. que... Podríamos darle nota incluso a los memes, para con una policía mejor, ¿no? ¿Le ponemos No está mal. nota? Yo le pondría un 6, ni fu ni fa, está bien. Está Pero la bien, verdad es que esperaba más de ti, para empezar muy mal, muy flojo. empezar. No, Está no, no. empezando. Yo diría que un 6 y Está medio, bien por lo porque menos un 6 y encima lo estoy medio. viendo y no está mal. Es que si lo ves Claro, gana porque- mucho, ¿eh? Claro, gana mucho porque Si lo después, ves, gana mucho. Atrás, por ejemplo, a ver, se me lo deja un poco. También van por atrás ahí a Napoleón, ¿no? Incluso. Claro, están todos los Vemos, protagonistas claro. de esa historia ahí Yo mirando. diría que un 6 y medio, ¿eh? Gana. No, no, un simple 6. Un 6, bueno, un 6, 6 y medio, vale. Un venga, 6 y te medio. lo compro. ¿eh? Vale, siguiente. Luego, pues sale una foto de un hombre con los huesos anchos, con la cara de Fernando VII, Bueno, vale. y pone arriba Fernando VII prisionero en Bayona. Y está como señalando que Un poco de fiesta. todo ¿no? like. Diría yo. Que todo good, haciendo ¿eh? referencia a que de Un poco de fiesta, sí, de prisionero en prisionero poco. Sí, viviendo la vida. Como no ha Incluso dicho él mismo no lo ha como- dicho. Como no ha dicho antes, Dicho, pues bueno, esto es tampoco un la poco de pasó jugueteo. calor. Sí. Este en verdad es un poco... Está bien. La imagen está muy graciosa, ¿eh? Claro, pero esto si no vale la imagen, bueno, yo le doy aquí un 5. Yo también vale le doy peor, un ¿eh? 5. Parece de la monarquía española, estoy, vale peor. estoy con Alberto. Ese era Cuando el lo objetivo veamos, a lo singular. mejor Bueno, nos reímos más, espero que haya pero empezado con los más flojillos y empieza a pasar... esperemos Por ejemplo- que tenga ahora uno más fuerte, ¿eh? Sí, Este está bastante bien, sobre todo para los que han visto Rick y Morty, sí. la serie de animación, donde sale Rick con la cara Sí, de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera. exactamente, y Morty con la cara de, de Alfonso. De Alfonso Tiene una XIII. sesión con Fernando, ¿eh? Sí, Quizás sí, este es título que- Fernando III, ¿no? Es Sí. que este título me marca muchísimo. Y sale diciéndole Primo de Rivera a Alfonso, diciéndole: venga, Alfonso, entramos, arreglo el país y salimos. Una dictadura de unos 20 minutos. Efectivamente, quizá 20 minutos se alargó un poco como este podcast, ¿eh? Se la alargó como este poquito podcast, como quizá, este ¿no? Este me ha gustado más. Sí, ¿eh? Este te voy a dar un que 7, iba 7 a y ser- medio. Está bastante a bien. mí me No, gusta no, bastante. 8. Bueno, yo voy a dar un 7 para bajar. Hay que ser Personalmente, para buenos, por subir de favor. 20, pues yo le pondría un 9,5, ¿no? Bueno, Y a la sección entera un 10, pero. la sección, la seguimos. verdad, menos mal que la he hecho ágil porque llega a ser como la de Rebeca. Esto es muy dinámico, tú sabes cómo yo soy. La, Sí, la sí, sección un anterior. pim, pam, pum. Un pim ¿No? pam pum. Claro. La sección anterior de la alineación de fútbol, yo creo que te gustó bastante. A mí de me los gustó, Austria. me gustó. Encima que Estuvo soy ahí graciosa. futbolero. Sí, estuvo bien. graciosa. Estuvo bien. Sí, cuenten ahora. Último meme. Último, yo estoy viendo aquí que hay buenos también, ¿eh? Bueno, vamos a intentar hacer un poco más hasta que nos digan ya. ¡Corten! Vale.
Yo tenía más preparado. Claro, porque esta pero sección a la gente, porque claro, estoy viendo- con Rebeca estaban un poco así, venga. Un poco Claro, que no nos estaban aquí escuchando, están, pero a ahora ver qué sale. todo el mundo se está metiendo, estamos viendo cómo Venga. están subiendo ahí la audición. Sí, vamos ya por 13.000 espectadores. Claro, ni las tan mal. espectadoras están subiendo, efectivamente. Sale un vídeo de YouTube del videoclip de la canción de Drake de God's Plan. Sí. Vale. Sale un vídeo de YouTube que pone, en vez de ese título, pone Carlos III, Madrid's Plan. Buah, Bastante- buenísimo, buenísimo. Y sale la miniatura del vídeo bastante graciosa. Sí, la verdad que me gusta. hace gracia a mí. A mí este vídeo me gusta bastante. Sí. Bueno, también el detalle del canal de Carlos III Bebo, perdón. Con Sí. 10 millones de suscriptores, ojo, ni tan mal Carlos como youtuber. Y Bueno, y después el fondo con la puerta de Alcalá incluso. Claro, ahí pegada. La cara de Carlos III en Está. Drake, la verdad es que va bastante bien, con toda la gente ahí aclamándole, bueno, sí. Este le voy a dar más nota, le voy a dar un 8, Yo, 8 este y me medio. gusta Me bastante. gusta. Me gusta Está este, ¿no? bastante gracioso. Incluso el siguiente también, que es de Carlos IV, que ahora me están pasando por aquí, también me parece bueno. No lo tengo. ¿No lo tienes? ¿No te lo han pasado? ¿No Sí, me lo hombre, han pasado? este le... ¿También de los Simpsons? No lo tengo. Sí, ahí lo tiene, Sí lo tengo, me lo acaban de pasar. Menos mal que tenemos ahí la red. Bueno, sale otra... Gracias, Rocío, por nos cierto. nos gusta bastante los Simpsons. Sí. Sale Homer con un Mítico. cartel de End is near, gritando a un presentador de televisión. ¿Cómo se llama este presentador? ¿Tú te Es acuerdas? que no me acuerdo, te iba a decir el personaje, pero es que no me ¿Cómo era? acuerdo. De Canal 8. Mira que tengo Sí, juego de sí. los Simpsons, ¿eh? No me acuerdo. Cruz, no, yo qué sé, ni idea. Era algo con K, Mira pero- que los Simpsons lo ve mucha gente, pero yo precisamente no los No me veo. acuerdo ya cómo era. No me acuerdo. Bueno, Ni idea. Homer está con la cara de Carlos III. Esto De es Carlos muchísimo- IV, de Carlos obviamente IV. esto es muchísimo más gracioso si va el meme, ¿no? Los de Claro. Spotify están un poco Pero de Carlos perdidos. IV, que va a decir gente. Carlos III no, Carlos IV. Es verdad, Carlos IV. Y Sí. dice el presentador, y dígame, majestad, ¿por qué ha detenido la reforma ilustrada? Y Carlos IV con el cartel de End is near. Pero haciendo referencia un Ya. poco a esa revolución francesa, ¿no? Ya, claro, acojonado, ya Carlos III con ese ataque de Sí. pánico que hemos dicho antes. Vale. Bueno, el siguiente, ¿cuánto nos queda de tiempo? ¿Vamos bien? Vale. Como no, un meme de Fernando VII. Claro, te iba a decir poco de Fernando VII y de Fernando Sale- VII. Ahí vamos, hay que hacer hasta filtro. El título del meme es cuando te preguntan qué ha pasado con la Constitución de 1812, la Pepa. Sí. Y sale varios personajes con poses de duda. Claro, diría ¿qué ha yo, pasado? De... Sí. ¿Qué ha de pasado? Fernando VII ¿Qué ha pasado? diciendo, Bueno, vamos- sí. "Jeje". Esto es como el no, este jaja, está ¿qué ha mal. pasado, eh? Este no está mal. Si ve el meme, es mejor. Es mejor, es mejor. Siempre Bueno, lo vamos con los decimos. dos últimos. Los dos últimos, otro de Fernando VII. O sea, Fernando VII puede tener miles de memes. Yo creo Sí. que es el que más Millones. tiene, Es que- junto con Isabel, que Isabel también tiene unos De Isabel, cuantos. de Isabel no tenemos ninguno, pero bueno. No tenemos tantos, pero... No tenemos tanto, pero porque es que hemos buscado bastante. Sobre todo de Fernando VII. Es que ¿no? Aquí Fernando- el claro, objetivo es de que- este podcast fue meterse con Fernando VII, diría yo. Incluso lo hemos tenido. Es que un poco, ya que hemos tenido ese favor, que nos ha hecho ese favor de esa conexión histórica, había que hacerlo, ¿no? Bueno, contamos eso. Bueno, sale el buscador de Google, Sí. donde pone cómo derogar una constitución, cómo ejecutar liberales, cómo restaurar la Inquisición, Sí. cómo para hacer Liberal. liberal sin serlo. O sea, muy Sí. buena búsqueda. Y sale abajo, Cómo pedir ayuda a Europa, Evidentemente, ponerse a la Fernando. Santa Alianza y tal, sí. salen bastante... Incluso cómo cambiar la ley para que mi hija sea reina, me parece espectacular. De loco. Este le voy a dar más nota, le voy a dar. Y sale un ocho y hombre medio, buscando quizás. Este en internet se con la merece un cara de- 9. Eso con un café y todo, estoy Alberto, viendo, esto se bastante merece bien. un 9. Yo ya llevo 8,5 porque este último sí que me gusta más, quizás yo el 9, ¿no? Bueno, este meme está bastante bien porque yo creo Está que bien. representa perfectamente cómo tomaba las decisiones Fernando VII, creo Está yo. bien, La está bien. buscaba en Google y decía, pues esto. Sí. Incluso, bueno, hemos visto que con la conexión no iba tan mal. Eso sí, le empezó a pegar porrazo un poco, por así decirlo, al ordenador, pero bueno. Claro, pero... No estaba Claro, los mal. ordenadores de aquella época estarían mejor, ¿no? Sin obsolescencia programada, ¿no? Como Claro. la de ahora. Pues no está mal. Hasta aquí Y la ya, sección. bueno, el último, que hemos dicho dos más, el último. El de Alfonso, es que ese es mi favorito, lo siento, es que es mi favorito. Vale, Entonces vale. por eso, porque me lo han pasado Vale, y es vale. espectacular. Pues está Alfonso XIII, una imagen bastante guapo, Bastante sexy, ¿no? bastante sexy. Un poco así de duda, ¿no? También, mirando a una cámara. pose- Sí. Y dice, que quitamos el pucherazo, pongo a los conservadores, liberales, dictadura. Que ahora pongo a Berenguer. Y diciéndome, cabrones, que no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Total, representa, Oh, yo creo que representa Sí, sí perfectamente. es, sí es. Más Representa perdido el- que, no sé, No le falta un pendón. Sí. Representa el reinado de Alfonso XIII. totalmente, sobre todo Y su la final. cara de Alfonso XIII describe Claro, la situación. Es que ya es que con la cara incluso ya es espectacular, ¿no? Bueno, muchas Y yo gracias por tu diría sección. que ya, Sí. ya acabamos, Claro, ¿no? yo creo que ahora están celebrando todos bien, por fin acaba esta gente. Sí, la verdad es que Efectivamente,
este especial Borbones, aquí podemos ya por concluirlo. Podéis estar viendo ahora mismo el tier list, un poco de cómo nos ha Ya quedado. terminado. Efectivamente. Y agradecer a todo el mundo, a todos los espectadores por su paciencia. Muchas gracias, la Sobre verdad. todo por su paciencia, Por su porque... paciencia, Siempre a Alejandro Fiasco, que La siempre verdad, y está Alejandro ahí. Fiasco, por cierto, Alejandro Fiasco que se va a despedir. Muchas gracias, Alejandro Fiasco. Y bueno, para acabar ya, pues bueno, despediros. Muchas gracias, Alejandro. Espero verte otra vez, porque tus secciones Y cada vez bueno. me gustan más. Bueno, este ha tenido buenos memes. No estaba mal. No estaba mal. No tenía tanto juego. No A tenía lo tanto mejor como juego. la Es que alineación. la alineación que sí tenía mucha la alineación salida, ¿no? era una idea que tenía en la cabeza y era muy buena. Sí. Y Podemos- también muchas gracias por tu... Te he dejado ahí... Bueno, Me ha no sé dejado si un quieres poco decir algo más. que podemos hacer un equipo de básquet. Es verdad, de Otra básquet. vez. También, O- yo lo De veo, todo lo mejor, yo me balonistas, uno, Incluso cazadores. En esta sección cazadores hubiese quedado mejor incluso. Cazadores no estaría mal. Cazadores... He pensado también podría en estar bien, básquet, ¿no? ¿Quién pero- cazaba mejor? pero Un claro. tier list de quién caza mejor de los Borbones. No es mala, ¿no? No es mala. Y bueno, muchas gracias, Rebeca, por tu participación. Es verdad que nos he intentado trolear un poco. Es ¿no? que su mente va a otro nivel. Es que me Estaba gusta troleando un trolear, poco, aunque parezca parecemos que un poco no, broncano, ¿no? me Parecía gusta, yo un me poco gusta. broncano aquí, un poco, no sé, vacilándome. El invitado te la lía, ¿no? Me estaba liando, la verdad es que no entiendo mucho. Es que me gusta liarla, Pero lo bueno, siento, lo más siento. bonito Y la Tier list, sección. buena idea, ¿no? Bastante sí, buena la verdad es que nos ha idea. quedado bien. Ya va la mucho verdad es juego. que me gustaría hacerlo tier list con Con otra otros gente, reyes con y otra otra gente. gente, Otro rollo, claro. vamos a analizar un poco a nivel, no sé, internacional, ¿no? Pero bueno, eso ya vosotros Mucha nos vais, idea. nos Nos vais dejáis en diciendo. los comentarios alguna idea que se os Obviamente la ocurra. historia pues, es muy extensa y podemos hacer mucho más programas. Podamos hacer episodios un poquito más cortos, Más hablando cortos, de quizás. un Sí, lo periodo. hemos hecho en varias partes, ¿no? Quizás Sí, nos a queda lo un mejor este poco podcast extenso. hubiera quedado mejor en varias Sí. partes. Pero bueno, como decía, agradecer vuestra paciencia, agradecido también por mis compañeros que me han acompañado en esta dura y larga charla. Y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Muchas gracias. Estabais escuchando un gran podcast. Esperamos que le subid, por cierto, ponle nota. Después nosotros lo leemos en Twitter. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, ¿no? Con nosotros siempre.